No viene Elena, ¿no? Sí. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, vamos a dar comienzo al pleno ordinario. El borrador de acta de la sesión de 2 de mayo. Intervención sobre el acta. Si no la sé, la votaríamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Que son 10 más 5 abstenciones. O sea que son 15 votos afirmativos, 6 abstenciones. Despachos y comunicaciones. Entonces no sale nada. Ah, es verdad que no está Elena, sí. 14 votos afirmativos, 6 abstenciones. Despachos y comunicaciones. Resolución de alcaldía de 31 de mayo sobre segundo expediente de habilitación de créditos del presupuesto municipal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la norma foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2018, resuelvo la aprobación del segundo expediente de habilitación de créditos del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades. Transferencias corrientes 13.951,32, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 13.951,32, que es el total de créditos en aumento. Y otra resolución de alcaldía 22 de junio sobre segundo expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2018. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2018, resuelvo la aprobación del segundo expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia de los fondos. Gastos de personal 6.265,48. Transferencias corrientes 5.000. Crédito global y otros imprevistos 105.410,50. Total igual en los aumentos 116.675,98. Créditos en aumento. Gastos en bienes corrientes y servicios 116.675,98, que es el total de créditos en aumento. Y dar cuenta asimismo del escrito de María Mercedes Gárate Larrañaga, en el que dice que, como consecuencia de la modificación presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV de cambio de coordinadora del Grupo Municipal, y habiendo aceptado dicho cargo, quiere hacer constar que acepta la condición de dedicación exclusiva a partir del 4 de junio de 2018. Entraríamos en el punto tercero. Dictámenes de las comisiones de trabajo. De la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Convenio de encomienda de gestión material entre el Ayuntamiento de Éibar y la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos de ingreso en la categoría de agente de la escala básica de policía local. La Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el día 4 de junio, con la asistencia de los señores y señoras de los Toyos Nazábal, Arrizabalaga, Larrañaga, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Ibáñez Anuncibay, Mendigute Rodríguez, Lamarain Cobo, Cristóbal Churruca y Aguirre Unceta, abordó el asunto de referencia. Se da cuenta el convenio presentado por la directora de Organización y Personal, así como el informe de la secretaria de 29 de mayo de 2018, sometido a votación con los votos favorables de los señores y señoras de los Toyos Nazábal, Arrizabalaga, Larrañaga, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Aguirre Unceta, y las abstenciones de los señores y señoras Ibáñez Anuncibay, Mendigute Rodríguez, Lamarain Cobo y Cristóbal Churruca, se propone al Pleno Municipal apruebe la siguiente propuesta. Vista la memoria de la alcaldía por la que se propone aprobar y formalizar convenio de encomienda de gestión del proceso selectivo de 5 plazas de agente de policía municipal resultantes de la oferta de empleo 2017 a la Academia de Arkaute, visto el convenio propuesto y leído el informe de la Secretaria General, considerando de interés municipal la aprobación y formalización del referido convenio en aplicación del artículo 11 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, se acuerda: primero, aprobar el convenio de encomienda
encomienda de gestión material entre el Ayuntamiento de Éibar y la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos de ingreso de 5 plazas de agente de la escala básica de policía local. Segundo, autorizar al señor alcalde para la firma del antedicho convenio. Tercero, disponer la publicación del convenio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. ¿Intervenciones? Bai, arratsaldeon. Bueno, guk bi arrazoi nagusi dauzkau puntu honekin ados ez egoteko. Alde batetik badau aukeraketa edo oposaketa bera itzeko modua eta gero beste alde batetikan etorkizuneko udaltzain eredua. Eta segaitzik dinogun guk hau? Bueno, aukeraketa itzeko moduari dagokizonez, importantiena kanpoko erakunde baten eskulagako dogula Eibarko udalian karrerako funtzionario izango diranen hautaketa prozesua, honek etorkizunean eukialditzuan ondorio guztiekin. Gero badau, bueno, zuek emondo zuez azalpen batzuk hau eitzeko arrazoiak emoten, baina gu azalpen horrek ez gaitzuzte bape konbentzitzen. Segiza da Eibarko udalak momentu hontan martxan dauzkala hautaketa prozesu asko eta hori pertsonal sailerako zoramen badala, baina giza da bapatian bateron bate okurridu jakala azkenengo 8-10 urtietan atara ez diran postuak oinataratzia. Eta guk uste dugu hori izan dela aurre ikuspen falta ikaragarri bat egon dalako edo planifikazio horik egon ez dalako zentzu horretan. Eta gauzak errastu edo arindu behar dirala alik eta gehizen, bai gu horrekin bat gatoz, baina guk uste dugu hori ez dela konpontzen beste erakunde bati udalak beraken behar damen zehose eitzeko eskatuz edo lan hori emoten. Guk uste dugu hori eitzen dela personal saia behar bada indartuz eta plangintza on bat sortzen, aurre ikuspenak eukitza noizki. Egiza da indala 2 urte, nahiko kostata udalakin zebala udaltzainen dako lanpoltza bat, baina lanpoltza hori horren saia izan zen edo horren beste komplikau zen, gero hutsaren urrena izan zala sortutako lanpoltza. Eta gero guretako badau beste arrisku bat eta importantiena da, kanpoko erakunde batek eitzen da bena, dela aukeraketa holan eitzeko orduan, ez dugun ez Eibarren eingo, kanpoko erakunde batek eingo damen, ez Eibartekan kanpora, askoz bezaiago izango dela, Eibarko jendiak edo gertuko jendiak parte hartzia. Eta azkenengo arrazoi honi badau lotuta gure bigarren arrazoia puntu honekin ados ez egoteko. Eta da, ze udaltzain mota nahi dugun guk Eibarren. Eta galdera da, guk nahi ditzugun gertuko agentia, gertuko udaltzaina nahi dugun, edo arkauten ezitutako polizia nahi dugu. Eta gure ustez hori argitzu beharko genduke. Ze ez dugu sekula berbarik egin horren inguruan, baina honek oinarri bat jarri aldau etorkizunerako, eta gure ustez ate arriskutsu bat zabaldu aldau honek. Guk oso argi dakau, gertuko udaltzaina nahi dugula, alik eta gertukuena, ez dugula ertzaintzaren menpeko poliziarik nahi Eibarren, eta, bueno, azken finean udaltzainak nahi ditugula Eibarko udalian eta ez polizia. Eta, karo, kanpoko erakunde batek eingo dago keraketia, arkautek eingo dau, hautaketa hau, eta ez da gauza bera Eibarko udalak berak eitzia edo arkautek eitzia. Ze parte hartuko daben jendia seguramente urrutikoagoa izango da Eibarkoa baino. Guk esan dute moduan guk udaltzainak nahi ditugu, alba da herrisa ezagutzen dabenak, eta udaltzain izan nahi dabenak eta ez polizia. Eta bi arrazoi hauen gaitzik, kanpoko erakunde batek eingo dabelako oposaketia eta polizia edo udaltzain ereduan gaitzik, guk kontra bozkatuko dugu. ¿Más? Sí, yo antes voté el apoyo porque me parecía que todo lo que fuera formación y encima con lo que supusiera no carga al ayuntamiento, sino un plan ya diseñado desde Arkaute, me pareció interesante como sumarnos a ello y de alguna forma pues facilitaría no solamente el tener que planificar todo un proyecto y un programa de formación, que igual no estaríamos preparados, pero y sobre todo porque también era gratuito para el ayuntamiento. Pensándolo luego bien, me he dado cuenta que una cosa es la formación para la ertzaintza, pienso yo, y desde mi desconocimiento hablo, y otra cosa es para lo que podría ser un policía municipal, que entiendo que los conceptos mismos varían mucho.
de lo que puede ser un trabajo desde la Ertzaintza, que es mucho más, además, regional, comarcal, amplio, a lo que puede ser la localidad y de lo que puede exigir un municipio concreto. Entonces, de momento me voy a abstener, pero la razón es porque pienso que las formaciones, de alguna forma unificar esa formación, también creo que se nombró el otro día el uso de armas, todo ello me parece que es diferente el concepto de lo que es el policía municipal en cuanto a las necesidades que puede tener frente a lo que le puede desarrollar un Ertzaintza en el Arkaute, como mucho más amplio y mucho más como definido en otra dirección que no es lo local, lo municipal. Bai, arratzaldeon. Guri iruditzen zaigu hau aukera on bat dala, udalandako. Iruditzen zaigu aukera on bat dala, alde batetikan asko erraztuko dabelako langileen kudeaketarako, langileen aukeraketarako kudeaketa, eta bisa esan gure talian harrigarria eitzen zaigu pegak ikustia hemen eta ez beste kasu batzuetan. Ikusitza adibidez interventoriaren aukeraketa beste erakunde batekin bebai eitzen dala, eta ez da ezer gertatzen. Beraz guk hemen aukera bat ikusten dugu ona, ez bakarrikan kudeaketa hori errazteko, baizik eta etorkizuneko udaltzainek jasoko duten formakuntza gaitxikan bebai. Porque va a ser una policía municipal formada en base a los estándares europeos y si leemos el texto que se somete a votación, no es que se vaya a formar a ertzainas que luego vayan a venir de policías municipales, sino que van a recibir una formación adecuada para ser agente de escala básica de policía local. Eso es lo que se va a recibir en la Academia Vasca de Policía Arkaute. Digo, porque emoten du urrutiko gauza badala eta kanpoko entzun dut behin eta berriro, eta niretzako Arkaute ez da kanpoko akademia bat, ez da Ibarkua, baina ez da kanpokua, da gure polizien akademia hori da. Eta hortaz, ondo iruditzen zaigu Euskal Poliziak bertan formatzia. Eta ondo iruditzen zaigu udaltzainak, udaltzain kategorian, baina udaltzainak legez poliziak dira, eta ondo iruditzen zaigu eukitzia formakuntza bat polizia bezala, ze hori dia. Eta iruditzen zaigu importantia dela Europan estandarizazio prozesu bat emoten ari dan momentu baten, segurtasun erronka berriak emoten ari dian kontesto baten, eta 21. mendean hirietan segurtasun erronka berriak emoten dian kontesto baten, baita gure hirian. Eta guk hildo horretan behin eta berriro gogoratu dugu eta segitzen dugu gogoratzen, uste dugula erronka horietaz bebai hitz egin beharko genukela udaletxian eta segitzen dugu proposatzen segurtasun batzorde bat sortzia udaletxian. Baina hori esan da, nik bai esan nahi dut, guk udaltzaingua gertuko polizia bezala daukagu eta ertzaintza gertuko polizia bezala daukagu. Ertzaintzaren plan estrategikoan dao oraindikan gehiago saiakera itxia gertuko polizia izateko, baina gainera, berriro esango dut, ez da ertzainak prestatzia, baizik eta agente de escala básica de policía local. Eta holan dator jasota testuan. Nor hobeto udaltzainak formatzeko eta euren praktikak tutorizatzeko Euskal Polizia Agentzia baino. Uste dugu, guk ez dugu leukiko tresna egokiagorik formakuntza hori egin alizateko eta irizpideak eukitzeko udaltzain berrien hautaketa prozesuak guk eitzeko. Eta horregaitxikan eta egingo dan plana dalako akademiak burutotakua daon araudi guztia kontuan izan da, guk aukera hau ez dugu utziko albo baten eta guk aldeko botua emango dugu. Voy a intentar ser ilustrativo y aclarar conceptos, porque creo que hay un poco de equívoco en todo esto. Es la segunda vez que se nos ofrece desde Arkaute la posibilidad de participar en un proceso de selección y es verdad que el año pasado dijimos que no porque teníamos la sensación de que igual era mejor hacerlo aquí porque como que controlas más el proceso de selección. Estamos hablando del proceso de selección, son dos cosas distintas, una cosa es el proceso de selección y otra cosa es la formación, el proceso de selección.
Tenemos un problema importante dentro del ayuntamiento de gestión de las bolsas, de las plazas que tenemos que ir sacando para ir cumpliendo encima un acuerdo que se está negociando a través de, a nivel general, en el contexto del Udalhitx, de ir acabando con la temporalidad, y tenemos un número importante de puestos que ir sacando. Y uno de ellos, uno de los sectores, es el de la policía municipal. El no entrar en esto es un proceso en el cual, no sé el número, pero están entrando decenas de municipios, no voy a decir todos, pero la inmensa mayoría de los municipios entran en este proceso por una cuestión, en principio, de agilidad, porque Arkaute lo que te está diciendo, yo no lo siento como un chantaje, pero sí te lo dice, que si no entramos y hacemos nosotros el proceso de selección, es verdad que en ese proceso de selección tiene que participar Arkaute. Es decir, en los procesos de selección que hace el ayuntamiento viene un representante de Arkaute, O sea, vamos a dejar las cosas claras, Ahora lo hacemos, será allí, pero cuando se hacía aquí también estaba Arkaute presente en ese concepto que tenéis de Arkaute, de no sé muy bien qué, si es, pues no sé, la CIA o un sitio así de estos como es en Estados Unidos. Es una academia de policía integral donde se trabaja tanto la policía ertzaina como la policía autonómica como la policía local. Y un representante de Arkaute viene a Eibar cuando hacíamos procesos de selección nosotros, es más, era el que dirigía el tribunal, porque era el que tenía conocimiento fundamental, sobre todo en temas de textos psicotécnicos, preparaban ellos las pruebas, no nosotros, quiero decir, en fin, esa es la realidad. Entonces, no teníamos garantía de que pudieran mandar gente a participar en nuestros procesos selectivos porque lo estaban haciendo ellos los suyos. Lo que podemos hacer era participar en los que hacen ellos. Y son procesos de selección de policía municipal, no de ertzaina, de policía municipal, con lo que ello supone. Pero también tengo que decir que cuando hacíamos nosotros los procesos, aquellos policías que salían elegidos se iban 18 meses a Arkaute a recibir formación. Quiero decir, que esa formación de policía que ahora tenemos miedo de que les van a meter no sé qué conocimientos de policía porque la selección la hace Arkaute, es decir, se va a hacer una selección en base a un temario, en base a unas prácticas vinculadas a la policía municipal, en general, lo que es policía municipal como categoría. Y luego estarán 18 meses en Arkaute en formación a aquellos que hacen la plaza, como han estado muchos policías de Eibar cuando sacaron la plaza y se fueron a Arkaute a hacer luego la formación necesaria para poder luego coger la plaza de funcionario en propiedad. Con lo cual, quiero decir, esa miedo a intoxicación o algo así que pueda haber con Arkaute ya la teníamos, si es que había algún miedo, es decir, ninguno. En ese sentido, yo creo que lo que estamos haciendo es buscar el camino que más agilidad nos da para ir pudiendo cubrir las plazas temporales que tenemos en la policía, porque nos está produciendo mucha rotación en la policía. Entonces, hay policías y la rotación en la policía tiene varias variables. Una es el conocimiento, que aprenden y que si se van, pues hay que coger a otro que aprenda, pues luego hay un coste económico importante, porque a la policía hay que poner el vestuario. Y el vestuario cuesta, creo que la partida de este año en vestuario de la policía son 30.000 euros, si no estoy equivocado, el número, 20 y tantos mil euros. Es decir, policía que se va, esa ropa, a veces se puede utilizar algo, otra no, y policía que entra, ropa nueva, quiero decir, y tiene unos costos, ropa y material, tiene unos costes añadidos, ¿no? Por lo tanto, la rotación no es buena desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de formación. Pero también es verdad que casi toda la formación que recibe la Policía Municipal de Eibar la recibe en Arkaute, No solamente esa formación de 18 meses, sino luego cuando hay cursos, hay oportunidades de hacer formación, alguna de carácter complementario se ha hecho con recursos en el entorno, pues de primeros auxilios, de tal, pero lo que son temas policiales se hacen en Arkaute, Pues se han hecho toda la vida, además. Entonces, siempre se ha utilizado ese recurso, lo que pasa es que era formación vinculada a las necesidades de la Policía Municipal. Por eso creo que el hecho de hablar de Arkaute no estamos hablando de Policía Autonómica, estamos hablando de Policía Municipal. Y en ese sentido, nosotros el primer año tuvimos esas dudas también, pero hemos visto que en esta segunda convocatoria, y además con el peligro potencial que viene en cuanto a relevo generacional en la policía, porque si no lo sabéis, me imagino que sí, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, viene el rebajar la Policía Municipal la edad de jubilación a 60 años, y nosotros tenemos un número importante de policías que están en el umbral y, por tanto, va a haber un relevo generacional importante. El tener esta herramienta de que te puede permitir la cobertura de plazas con mucha agilidad, pues te va a permitir dar respuesta a esas jubilaciones que desde dentro de la casa, pues seguramente seríamos bastante más lentos. Y en cuanto a quién saque la plaza, si puede ser de CER de Eibar o del entorno o no, bueno, las últimas que se han sacado de policías no las ha sacado nadie de Eibar, De la bolsa de trabajo sí, que hay alguna chica de Eibar y tal, algún chico había que se ha ido, por cierto, se ha ido a la Ertzaina, un chico que era de Eibar, pero lo que son las plazas de policías que hemos sacado no ha sacado ninguno de Eibar en los últimos tiempos, casi todo es gente de fuera
que bueno, que se presentan las plazas. ¿Qué va a pasar con las plazas de la Ertzaintza o que se van a hacer en Arkaute? Entiendo yo que luego habrá una movilidad y cada uno buscará condiciones laborales y cercanía geográfica. Y al final, si el Ayuntamiento de Eibar, la Policía Municipal de Eibar, ofrece unas condiciones laborales atractivas o lo suficientemente atractivas para que alguien del entorno que le pueda haber tocado de ese proceso, pues ser policía en Llodio, pues igual pide el traslado a Eibar y puede haber movilidad en todo este proceso de selección. Con lo cual, garantizar, haciendo el proceso nosotros, tampoco es fácil, garantizar que vaya a ser gente del entorno. Creo que la agilidad que nos da Arkaute, porque se está hablando que si entramos en esto, seguramente para diciembre estará acabado el proceso de selección, con lo cual esa agilidad nos la da. Y creo que lo que hay que confiar es que la formación y todo el proceso selectivo va a estar vinculado al puesto del que se trata, que son de policías municipales. Porque nosotros todas las relaciones que hemos tenido con Arkaute siempre ha sido desde la Policía Municipal para formación en la Policía Municipal, en procesos de selección de la Policía Municipal. No me da ningún miedo especial que ahora esto lo vayamos a hacer a través de Arkaute, porque creo que es la herramienta que prácticamente todos los ayuntamientos con necesidades están utilizando. Bai, bueno, hasteko. Alde batetik, interventoria ez daukalian, herritarrekin harremanetan eta udaltzainak egunero, eta gero egisa da, formazioa Eibarren aukeratutako udaltzainek behitzen dabe eta egin behar dabe. Pero es muy diferente un proceso para la Policía Municipal en general o un proceso diseñado por nosotras para ser agente municipal en Eibar, que creo que es lo que a nosotras me parece lo más importante. Eta kanpoko esaten dugunean esan nahi dugu udala ez dan erakunde bat, eta uste dut hori nahiko argila dagula. Kanpoko horrekin esan nahi dugu udala ez dan erakunde bat eta ez beste zer. Baina, bueno, ikuste dut argi dagoela bi eredu kontrajarri dauzela aurrez aurre eta seguruenik hori ez dugu konponduko. Udaltzainek lehen esan duten moduan gure ustez gertuko agentiak izan behar dira eta ez polizia, ze polizia auki badakagu Eibarren eta bakoitzak badauzka bere funtzioak eta guretako importantea da argi izatea be bakoitzan funtzioak zeintzu dira eta horre funtzioak argi gelditzu aldira guk diseinatutako prozesu aukerak eta prozesu batekin, bestela bizetako bat sobran egon leik egunen batian, eta hori oso arriskutsua izan alda herri baten ikuspegitikan. Y es verdad que hay un problema de gestión en el personal, pero es que eso se puede arreglar pues, reforzando el área de personal. O se debería de arreglar, en nuestra opinión, reforzando el área de personal y haciendo una buena planificación. Eta aurreikuspenekin, noski, bestela arazoak hor jarraitzuko dau. Y no todos muchos ayuntamientos sí, pero no todos los ayuntamientos han entrado en este proceso de selección, porque, por ejemplo, el ayuntamiento de Hernani, que es bastante grande también, ha hecho el propio suyo y no ha habido ningún problema, o está haciendo su propio proceso de selección. Eta guretako hori dira, bi kontu arriskutxo horiek, zukitzen dozunean zure prozesua, zure ezaugarrisa jartzen ditugu eta horlan lortzen dozu, lanera etorriko dan jendiak betetzia, zu nahi dituzun funtzioak errezau beste erakunde batek eitzen da benian baino. Hori da, pentsatzen duguna. Bai, pare bat kontu argitzeko. Bat, egisa da udaltzainak kalian ibiltzen diala eta interventoriak gehiago bulegoetan, baina horrek ez dau esan nahi interventoriak ez daukala harremanik herritarrekin. Eta herritarrek interventoriaren gana jo behar dutenian askotan ez da izaten gai precisamente agradabliak. Eta dakit kasuren bat ezagutzen dotelako. Eta bigarrenik, uste dut, gu prez gauz gogoetak itxeko udaltzaina zer izan behar dan. Horren inguruko gogoeta bat eitxia gainera proposatzen dugu segurtasun batzorde horren baitan. Eta uste dut, hor erronka bat daola Eibarko udaltzaingoaren baitan gertatzen ari dien mugimendu eta kezken gaitxikan badagola lan bat eitxeko taldea kohesionatzeko eta egon leikezen tirabira batzuk arintzeko. Eta hor badao lan bat aurretik, zeinetan udaltaldiak ez garan parte izaten ari, momentu honetan. Baina badao hor, lan bat eitzeko. Eta lan horretan, gogoetain leike udaltzaina zer izan behar dan. Baina udaltzaina baldin bada legez da polizia. Da udaltzaingoa edo polizia municipal. Eta hori legez araututa dago. Beste eskumen batzukin, ez ertzainan eskumen berdinekin, ez da guardia zibilanakin ez da,
baina polizia da. Eta da un cuerpo policial, con sus competencias, atribuidas al ámbito municipal. Ez dira konserjiak, ez dira txofer pribatuak edo txofer publikuak edo udaleko batzunako txoferrak, ez rekadistak, ez peoretan papelak jartzeko langileak, poliziak dira. Eta poliziak izan da, gogoetakin leike, zeintzuk izan biadian funtzioak eta polizian funtzioa sartzen dan eremu zabal horretan zelako eredua nahi dugun. Eta dudarik ez, gertuko polizia bat nahi dugu. Gertuko polizia bat, segurtasun beharrei erantzungo diona. Ze beharrak eduki ditugunean, batzuk behintzat, jo izan dugu, udaltzaingoaren gana. Eta gustatzen zaigu, udaltzaingoak erantzun efektibo bat emotia. Baina poliziak dira. Eta legez araututa dago, polizia diala. Eta ez baldin badugu nahi hori, akaso, enbiarko duguna da, beste lantalde bat sortu udaletxian, beste funtzio batzuk eukiko dituena. Baina udaltzainak dian bitxartian, polizia izaten jarraituko dabe, eta ez nik nahi dotelako, legez araututa daolako, eta legia betetzeko daolako, eta bestela aldatu enbiarko dugu. Creo que ha quedado claro que la policía municipal es policía. Lo dice la ley, o sea, que decir que forma parte de los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado, son policías integrales y bueno, cada municipio le dará las funciones que correspondan o que entienda que debe desarrollarlas, ser más policía o ser más municipal. Ahí está el equilibrio, pero bueno, es lo que es. Bueno, creo que ha acabado el debate. Procederíamos a votar este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea que han sido 14 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Pasamos a la Comisión de Trabajo de Personal sobre aprobación de complementos de productividad de la Brigada Municipal correspondiente al año 2018. La Comisión de Trabajo de Personal, en sesión celebrada el 18 de junio de 2018 y con la asistencia de los señoras Albistegui, Larrauri, Benítez, Tellería, Gárate, Astigarraga, López de Guereñu, Errasti y Aguirre, abordó el asunto de referencia. A la vista de la propuesta presentada por el área de servicios sobre la evaluación de la productividad del personal de la Brigada de Mantenimiento durante el año 2017, realizada por el responsable del área de servicios y el encargado de la Brigada de Mantenimiento, según lo previsto en el acuerdo sobre el complemento de productividad a la Brigada de Mantenimiento, la Comisión de Trabajo de Personal propone para el Pleno aprobar los complementos de productividad correspondientes al año 2018 recogidos en el documento adjunto. Se pone de manifiesto que el complemento de productividad se aplica en tanto no esté aprobada la nueva valoración de puestos de trabajo. Resultado de las votaciones: votos a favor de los señores y señoras Albistegui, Larrauri, Benítez, Tellería, y abstenciones de los señores y señoras Astigarraga, Errasti, López de Guereñu, Gárate y Aguirre. ¿Intervenciones? Bai, arratsaldeon. Bueno, vamos a repetir un poquito lo que dijimos con el complemento de 2017, que vamos a votar a favor de este complemento, de este plus de productividad, por no ir en detrimento de los trabajadores de la brigada y sus sueldos, pero como ya dijimos el año pasado, también nos sigue pareciendo una medida chapucera que en su día se sacó de la manga. Creemos que por no hacer una subida generalizada en el departamento de la brigada de sueldos a toda la plantilla, existía X dinero, permitimos esta subida, pues bueno, se hizo un reparto de migajas que sigue en vigor. Creemos que es una medida que solo genera malos rollos dentro de la propia brigada y además también es una medida discriminatoria con el resto de departamentos del ayuntamiento, con el resto de la plantilla municipal, y es como señalarles con el dedo también a la brigada. Entonces, sabemos también que se pretende regular con la mesa de valoración de puestos de trabajo, la mesa RPT, pero lo que no sabemos es cuándo se va a convocar la dichosa mesa, cuándo va a coger la marcha otra vez, porque creemos que también, vale, está costando, pero se está dilatando más en el tiempo de lo que quisiéramos. ¿Más? Arratsaldeon. Bueno, nosotros también un poco lo mismo que dijimos efectivamente en el pleno que aprobó la productividad del 2017, vamos a votar a favor de esta productividad, sobre todo cara o en vistas a que en la valoración de puestos de trabajo realmente se va a absorber este importe
que supone pues un 2,38% del capítulo 1, que es más de 1.200.000 o cerca de 1.200.000 euros. Entonces suponen 24.000 euros, que entendemos que no, 24.000 euros supone lo que es el porcentaje de productividad, el 2,38% respecto de 11 millones del capítulo 1 de la brigada, estoy hablando, de la brigada, no estoy hablando de la totalidad, estoy hablando del importe de la brigada, estamos hablando de la brigada, ¿no? Del capítulo 1 del complemento, lo que es de la brigada municipal. Entonces, que suponen 28.400 euros, que teniendo en cuenta que es cerca de 1.200.000 euros, es el 2,38. Entonces, tampoco tiene demasiada importancia, no dentro de ese capítulo, quiero decir. Entonces, lo que sí esperamos es que en la mesa de valoración, que más tarde que pronto, esperemos que se ponga en marcha y que sea definitivo, para que realmente veamos que este complemento sea absorbido por los puestos de trabajo. También en el pleno anterior pedimos en este pleno que presentáramos los datos de absentismo laboral, que todavía hoy es el día que se sigue sin presentar en la Comisión de Personal y que también pedimos otra vez que se vuelva a hacer. ¿Vale? Cuando pides el absentismo laboral, ¿qué estás pidiendo? ¿De todo el ayuntamiento o solo de la brigada? Sí, no, de todo el ayuntamiento. Nunca se han presentado los datos de absentismo. Bueno, pues no sé el motivo, porque no hay, quiero decir, es conocido, porque además quiero recordar que hace poco se firmó un acuerdo con los sindicatos para poder hacer que se pagara el 100% de las bajas y tal, y se estableció un umbral de absentismo, si no estoy equivocado, se hablaba del 7%, que fuera por debajo del 7%, con lo cual estamos por debajo del 7% seguro, porque si no los sindicatos en el Hospital de San Andrés, como el absentismo creo que rondaba el 12-13 por las características de los puestos de trabajo que tiene, el acuerdo incrementó a ese 12-13 ese nivel, con lo cual estamos seguros por debajo del 7, el dato ya lo pasaremos. En cuanto a este tema de productividad, efectivamente, la intención que hay es que todo este proceso de revisión de puestos de trabajo, de la valoración de los puestos, integre también esta situación. Se está atrasando más de lo que a todos nos gustaría y no sabemos si va a haber que tomar decisiones más traumáticas o no. Está todo en manos en este momento de que se remita a las jefaturas una serie de fichas mejor elaboradas, que parece ser que se habían elaborado en principio. Hay unos problemas de carácter técnico que se está intentando subsanar entre la empresa y las jefaturas para poder contrastar las declaraciones de los trabajadores, de las trabajadoras, con la valoración de los jefes. Ahí está habiendo un pequeño conflicto desde el punto de vista técnico. Y bueno, yo espero que se haya encaminado y más pronto que tarde podamos convocar la mesa y retomar los trabajos. Y en cuanto a este acuerdo, yo no sé si es una chapuza o no, porque el contexto histórico en el que se hizo cuando se hizo y cómo se hizo, pues se hizo con acuerdo sindical. Quiero decir, todos somos responsables de la chapuza porque el comité de empresa estaba de acuerdo con esta solución en aquel momento. Quiero decir, que al final, cuando haya acuerdo, pues bueno, pues llegamos a una solución en el cual, por un lado, el ayuntamiento, que también lo aprobó este pleno, y el comité de empresa estaban de acuerdo en esta solución. ¿Que no es la mejor? Pues seguramente en aquel momento se valoró como la posible para tirar adelante. Se firmó en aquel momento y ahora efectivamente estamos un poco pendientes de ver cómo la integramos dentro del proceso de revisión de niveles. Sí, yo de nuevo me voy a abstener, pero es por dos razones. Yo ese contexto histórico anterior no lo desconozco totalmente, el acuerdo a que acabas de aludir, y ese compromiso anterior yo no lo puedo asumir porque no sé en qué consistió. Y lo que sí me gustaría, que si realmente hay que llevar a cabo un compromiso ya adquirido, en lugar de todas estas valoraciones, que me parece muy difícil el ser justo con todas estas personas, en cuanto que hay unas variaciones mínimas de décimas, etcétera, yo apoyaría una subida lineal, y no se puede. ¿Y por qué no se puede? No, yo no necesito, no era pues habías terminado, no. No, a ver si recordáis, en su momento utilizamos el complemento de productividad como un incremento salarial para poder cumplir un 0,6, creo que era un acuerdo que venía de Eudel, y nosotros hemos tenido suerte porque no ha sido recurrido, pero hay ayuntamientos que se les ha recurrido porque el complemento de productividad no puede ser lineal, tiene que ser personal.
es un complemento a un trabajo concreto. Y, por tanto, utilizar el concepto lineal a todos se les incrementa lo mismo, no puede ser. Eso es otra fórmula, será otro tipo de retribución o de complemento. El de productividad va vinculado al trabajo que cada uno realiza y la productividad que tiene. Cuando lo hicimos, sabíamos, con el 0,6 aquel del año pasado, sabíamos que había un riesgo de que se podía recurrir porque se estaba utilizando un sistema lineal para algo que no debe ser lineal, y lo que no podemos hacer es repetirlo permanentemente todos los años con el tema de la brigada, porque sería ya flagrante. Con lo cual, tiene un trabajo individual, jefatura de servicios y jefatura de brigada hacen el análisis de cada trabajador y hacen una propuesta. Bueno, pues votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 19 votos afirmativos, una abstención. Bien, no hay asuntos jurídico-administrativos en el punto de urgencias, con lo cual pasaríamos al punto quinto y los siguientes, que son relativos a mociones. Ahí va, sí. Apaga. Ya, pero... Bai. Teníamos entendido que dentro del punto de urgencias iba la moción sobre el amianto que habíamos presentado el mes anterior y que habíamos dejado pospuesto. No estaba recogido como punto propio y habíamos entendido que se iba a tratar dentro del punto de urgencias. Si os parece, además tenía la información porque hoy mismo me ha llegado un escrito de Osalan. Si os parece, cuando termine el pleno, no sé si lo he traído aquí, cuando termine el pleno os lo doy, y si lo valoráis es respuesta a la información que ya os estoy dando de lo que estoy haciendo con Osalan. Es decir, ha pasado un mes y en un mes ya ha habido gestiones con este tema. Es decir, y tengo una respuesta de Osalan de hoy mismo al mediodía. Si queréis os la doy después del pleno, pero yo es que no tengo ningún conocimiento de ninguna moción en relación ni que se tramite por urgencias. Vale, en ese caso, sí, en todo caso ya trataremos en ruegos y preguntas, pero el mes pasado nosotros retiramos pospusimos al mes siguiente una moción, no hemos dicho lo contrario, nos hemos puesto en contacto, habíamos entendido que estaba recogido dentro del punto de urgencias. Nosotros, salvo que digamos lo contrario, mantenemos la moción, quiero decir, no está en orden el día, además me acaban de decir los de Bildu que tampoco lo sabían, nosotros, nuestra voluntad es que se trate en el siguiente pleno en el mes de julio, salvo que decidamos retirarla para entonces porque entendemos que se está avanzando o lo que fuera. Pero nosotros la moción la pospusimos, no la retiramos y seguimos en retirarla para el próximo pleno. ¿Vale? Sí, sí. No, sí es verdad que se dijo que se posponía al próximo pleno, salvo que de Osalan hubiera gestiones. Yo ya os he trasladado la reunión que tuve con Osalan, el escrito que he mandado a Osalan, y hoy mismo he recibido otro escrito de Osalan que os lo haré llegar para que valoréis si el contenido es suficiente para mantener o no mantener la moción. Y si queréis, además, podemos juntarnos y explicaros cómo fue la reunión. No, bueno, de todas formas, indicar el punto cuarto hace referencia a asuntos administrativos, o sea, el de urgencias. En todo caso, si se abordase en urgencias sería después de las mociones, antes de ruegos y preguntas. Bueno, entonces, punto quinto, moción presentada por el Grupo Irabasi relativa a la creación de huertos ecológicos urbanos en Éibar y acondicionamiento de parques abandonados. Bien, entonces dice, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, traemos esta propuesta convencidas de la importancia que puede alcanzar el fomento de la agricultura urbana en nuestra ciudad, entendiendo los huertos urbanos como espacios de generación de alimentos frescos, reciclaje de residuos, lugares compartidos de encuentro y dotación a la población de cinturones verdes, y no tanto como un mero pasatiempo lúdico. Para Irabasi, este tipo de iniciativas locales tienen un impacto global real y pueden ser un ejemplo de lucha frente al cambio climático.
Partiendo de las acciones específicas impulsadas por el Ayuntamiento para este año, en la Comisión de Medio Ambiente, desde Irabasi, vemos necesario dar más apoyo a las mismas, desarrollando unas acciones determinadas, la creación de huertos urbanos y la mejora de otros espacios públicos abandonados y necesitados de una acción inmediata. Por ello, pensamos que sería importante ajustar la normativa a la idea original de este tipo de proyectos creados e impulsados originalmente por la misma ciudadanía. Los principios básicos para llevar a cabo estos huertos urbanos comunitarios se podrían resumir en los siguientes puntos. 1. Huertos accesibles cercanos a las casas y en un área urbana. 2. Que sirvan para el autoconsumo, promocionando así la denominada soberanía alimentaria. 3. Que organizativamente hablando tengan desde el origen un enfoque comunitario, feminista e intergeneracional. 4. Que operativamente se basen en la autogestión, asegurando que la ciudadanía participante tenga poder real de decisión en el conjunto de las directrices municipales relacionadas con la iniciativa de huertas urbanas. Así, desde una lógica de intervención institucional horizontal y dentro de una normativa municipal, consideramos que incluso se podrán extender el proyecto que hoy presentamos a otros barrios de Eibar, si esta primera experiencia resulta positiva y enriquecedora. Por ello, moción. 1. Proponemos que el Pleno del Ayuntamiento de Eibar inste al equipo de Gobierno a que desarrolle el terreno que se encuentra a la falda de Miraflores, ahora propiedad del municipio a través de una donación, de forma que pueda convertirlo en huertas diseñadas y controladas por el Ayuntamiento. 2. Que el Departamento de Medio Ambiente lleve a cabo las gestiones necesarias para, a través de una convocatoria pública, los futuros hortelanos puedan acceder al uso de estos huertos ecológicos, asumiendo por su parte la responsabilidad que conlleve un buen hacer con cultivos ecológicos y de temporada. 3. Que se establezca un responsable para coordinar las acciones que se deriven de esa organización comunitaria, de forma que, basándose en una normativa aceptada unánimemente, todas puedan beneficiarse de las ventajas de trabajar su propio huerto. 4. Y junto con el cuidado de convertir esa área en huertos cultivados, solicitamos al área de servicios trate de modificar, reponer y renovar el parque abandonado contiguo a la carretera del mismo entorno para volverlo seguro, atractivo y útil como lugar de ocio y descanso para los eibarreses e ibarresas. ¿Intervenciones? Bai, eskerrik asko. Deciros que, bueno, esto es sería como un intento de llevar a cabo algo que nos está continuamente pidiendo la ciudadanía, porque yo he tenido peticiones directas sobre los huertos, y por otra parte nuestra propia inquietud que tenemos de que se podría crear una especie de cinturón verde alrededor de Eibar que uniera un poco lo que es lo urbano propiamente dicho con lo que ya puede ser ya el área de monte y de una especie como de transición ecológica, sería la expresión, hacia lo que podría ser ya el área más rural y totalmente pues, de bosque o de otra condición que no fuera de huerta. La suerte hemos tenido, creo, el Ayuntamiento, que lo que se ha cedido y se ha donado ha sido un lugar para nosotros especial, que sería un lugar muy soleado, un lugar en un talud muy suave también, que permite, por tanto, el drenaje del agua fácilmente, y por otra parte, que en este momento está sin uso. Es más, hay unos ocupas que sería también un pretexto para poner las cosas ya en firme, porque es que la ocupación que están haciendo es muy irregular, muy de montar chozas y gallineros y todo esto, y realmente el aspecto desde la carretera es muy deplorable. Junto con ello, también lo indicamos en el cuarto punto, al ver, hemos estado allí, que el parque que está abajo, decíamos en la parte izquierda de la carretera, está de nuevo pues, en una situación muy, no solo precaria, sino indecente, en cuanto que hay todo tipo de porquerías. Ahora ya han retirado la famosa lavadora que estuvo tantos meses y aquello es como muy dejado. Si se pudiera lograr adecentar ese parque y convertirlo en un lugar realmente de ocio y agradable, porque el lugar es muy especial. Y encima, si se recuperan las escaleras que bajan hacia ese mirador del bajo del parque, estaríamos
como haciendo una actuación en todo el área que nos parece podría ser ejemplar, y si resulta bien la experiencia, como decíamos al final también, poderla hacerla extensiva a otros barrios y a otras situaciones. Creo que estamos en las mejores condiciones de ponernos en marcha, ya que tenemos suelo y tenemos interés y hay mucha gente que desearía ponerse en marcha. ¿Más? Bai. Bueno, uste dut, 2015an izan zala EH Bilduk aurrekontuari egindako emendakin baten ondorioz sakunen hortuludikuak eitzeko proiektua hain zebala udala, zonek argila gana edo EH Bildu guztiz bat datorrela Eibarren hortuludikoak martxan jartziakin, baina giza da gero joan etorri asko egon zirala partzela horren jabiekin, eta azkenean, hori igual gobernuko kide jakingo dozu hobeto zelan joan diran kontu horrek jabiekin, eta azkenean proiektua hain bai, baina gero hortuludikorik esan egin. Honekin esan nahi dutena, hori ja aspaldi proposatuta badakagula hortuludikoak sortzia Eibarren. Guk uste dugu, batzuk mozioan bertan badauz, baina arrazoi asko badauz hortuludikoak martxan jartzeko Eibarren, helburu batzuk betetzen da belako, dago alde batetik helburu edo arrazoi ekologikoak eta beste batetik sozialak arrazoi ekologikoak, Eibar moduko herri batian berdegune gehiago sortzia edo berreskuratzia, karbonoaren astarna gutxitzia eta hori guztia, eta ikuspegi soziala beba dauka izan leikena konbibentzia ezberdinen artean edo beste aisialdi eredu bat sortzia, hori bet txarra ez dela kontrakoa oso ona. Arrazoiak asko izan aldira eta guretako danak onak eta onuragarrizak Eibarrerako. Baina guri sakuneko esperientziak gauza bat erakutsi dozku. Eta da, proiektu bat aurrera eruateko ez dela komeni leku batena mugatzia edo leku batekin ez garala itxutu bihar. Zizaleik leku hori arrazoi ezberdinen gaitzik sakuna moduan aproposa ez izatia eta horren ondorioz proiektua aurrera ez joatia. Guk Mirafloresen proposatzen dan lekuari, gainera, guk ikusten dugu ez dela oso egokiza hortuludikoak aurrera, bertan martxan jartzeko, guk arazo batzuk ikusten detzaguz. Egokiza izaleik hortu baterako, hortarako, izaleik horturako, baina ez hortuludiko baterako. Ze hortuludikoetan importantea da accesibilidadia. Eta gainera leku horrek malda handiza dauka. Porque incluso en la justificación, en el primer principio básico que se menciona, se dice que los huertos tienen que ser accesibles, cercanos a las casas y en un área urbana. Y muy accesible el sitio que se propone no nos parece. Orduan, uste dugu egokiza hortuludiko baterako ez dela. Hortu baterako? Izan leike, hortuludiko baterako ez. Horregaitzik proposatzen dugu, argi dau, EH Bildu ardoz dagoela, hortuludikoak martxan jartziakin Eibarren, horregaitzik ingenduan sakuneko proposamena, baina guri sakuneko esperientziak erakutsi dozku, igual beste aukera batzuk be aztertu behar ditugula, eta Eibar berosotasunean aztertu behar dugula jakiteko zein dan lekurik aproposena. Horregaitzik proposatzen detzugu edo Mirafloresen proposamena kentzia, edo mozioa puntuka bozkatzeko aukera emotia, Mirafloresen proposatzen dan leku hori guretako ez dalako egokiza hortuludikoan martxan jartzeko. Sí, de huerto lúdico, la palabra no me gusta nada el adjetivo, porque el lúdico no es un huerto. Un huerto es ecológico, un huerto es de alguna forma pues un lugar de autoconsumo, un huerto puede ser un lugar de aprendizaje de lo que es la agricultura, de contacto con la tierra, estar en la naturaleza, pero lúdico parece que es como un juego y el huerto no es un juego, el huerto tiene que respetar muchísimo las leyes de la naturaleza. Entonces, ha repetido como 7 o 8 veces lo de lúdico y me estaba molestando mucho porque es más, nosotros lo decimos, es un encuentro y dotación de población de cinturones verdes y no tanto como un mero pasatiempo lúdico. Lo decimos porque el adjetivo nos molesta
como ecologistas que somos. Por otra parte, a mí no me extraña que en Sacún hubiera problema, es que lo veo claramente. El talud es vertical. Encima la señora esta Espinosa de los Monteros, la famosa marquesa, pues pidió lo que pudo pedir, porque ante una solicitud del ayuntamiento va a poner el pistón muy alto, normal. Pero estamos hablando de un huerto que ya es del ayuntamiento, que en este momento está ocupado por alguien que se ha abrogado la autorización, o yo no sé de dónde le ha venido, de entrar ahí a saco, y que es una forma también de hacer las cosas bien hechas, con una formación bien estructurada, etcétera, etcétera. Y desde luego el talud que es el Sacún frente a este otro es que no tiene nada que ver. En el Sacún habría que hacer terrazas tipo chinas para albergar los huertos, porque en vertical no se puede cultivar. Y por otra parte, también teníamos el inconveniente de que ahora ese recorrido famoso entre el Instituto Zuloaga y lo que podría ser más o menos la propuesta de Escuncha de unir los dos institutos, pues también crearía una situación muy anormal. De cualquier forma, lúdico no, es ecológico. Vale, para que no haya malentendido. No, antes de seguir el debate, decir que el camino ese de unir institutos no afecta a esto. Va por terrenos que ya son públicos, y ya se ha empezado a trabajar un boceto de proyecto, iría por terrenos que ya son de carácter público, no son ni de Espinosa de los Monteros, ni ya son públicos, y por tanto no afectaría ni al Sacún ni a ninguna otra actividad. No lo afectaría. Bueno, con lúdico no nos referimos a jugar, ni mucho menos, pero si no, me autocorrijo, y en todas las veces que digo lúdico podemos decir huerto urbano, no hay ningún problema en eso. Pero vuelvo a repetir, la propia moción dice que los huertos tienen que ser accesibles y cercanos a las casas y a una área urbana, y el sitio donde eso propone no nos parece accesible, y nos parece que no viene con los principios básicos que deberían de cumplir los huertos ecológicos urbanos. Por eso lo que proponemos estamos de acuerdo con crear un parque o varios parques de huertos urbanos en Éibar, ecológicos también, pero no estamos de acuerdo con obsesionarnos con un solo lugar, porque luego, si en ese lugar no es posible llevar a cabo los huertos urbanos, se aparca el proyecto totalmente, que es lo que nos ha pasado a nosotros en el Sacún. En el Sacún se hizo un proyecto y es viable los huertos urbanos. Hori be jakitea ondo dau eta nahi dozunerako proiektua hor dau. Orduan guk esaten dugu, bat gatoz proiektu hortu urbanoak martxan jartziakin Eibarren, baina ez gatoz bat leku honekin, eta ez gatoz bat leku bakarra leku zehatz bat proposatziakin horrek ekarri aldabelako bertan posibles bada, bertan bera geratzia proiektua. Hori bakarrik. Bueno, arratsalde-on berriro. La creación de huertos ecológicos no es nuevo en este ayuntamiento, ni el debate, así como ha dicho Igón en el 2015, pero no solo en el 2015. Ya Makina urte dira que aquí un concejal, precisamente de Herri Batasuna, propuso que se hicieran huertos de este tipo. Entonces era con un carácter terapéutico para las personas que tenían problemas de drogodependencia. Y no se hizo porque el ayuntamiento no consideró oportuno, pero sin embargo él sí lo llevó a cabo y le dieron muy buenos resultados. En este momento quizás han cambiado bastante las cosas y las instituciones están mirando más a ese aspecto medioambiental o sostenible con el que las personas quieren las instituciones que estén de acuerdo, ¿no? Nosotros, más que nada, María Jesús, lo que sí propondríamos es que esto fuera más una experiencia piloto, que fuera recogido como una experiencia piloto. Nosotros no nos cerramos en que sea concretamente en ese entorno. Lo que sí decimos es que se haga una experiencia para ver si resulta, y a partir de esa experiencia se pueda realizar. Nos parece bueno trabajar estas líneas del ayuntamiento, pero no obstante queríamos constatar que en esta experiencia piloto, a posteriori, se pueda profundizar en el modelo haciéndolo de una manera más ordenada. De una manera más ordenada, pues nosotros lo que sí propondremos es que sea medio ambiente quien coja la batuta de esto y lo lleve a cabo. Y lo lleve a cabo localizando los lugares adecuados
para que sean, pues como ha dicho Igone, que sean accesibles, que sean posibles, de que sean realizables, proponer un reglamento o una ordenanza que regule precisamente estos huertos y estudiar o proponer las posibilidades que hay, que yo he sabido, no tenía mucha experiencia en este tema, pero sí he sabido que hay una red creada por Kutxa, que es la red de Baratxe Ecogune, que debe funcionar bastante bien en bastantes ayuntamientos de Guipúzcoa. Bueno, pues estudiar también esa posibilidad y finalmente poner en marcha ese proyecto para ver si es realizable o se puede hacer o no. Esa sería nuestra propuesta. En cuanto al mantenimiento y adecuación del espacio que ha solicitado, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que un ayuntamiento no se puede permitir el lujo de tener un espacio en las condiciones en las que está. Vaya a hacerse el parque o las huertas ecológicas o no vaya a hacerse. Y mira, para que sepas, por ejemplo, que se estuvo valorando la posibilidad de en ese espacio que has dicho tú, debajo de la carretera, porque se hizo ese espacio, el mirador ese que dices tú, cuando se hizo la carretera de Arrate, se estuvo valorando la posibilidad de poner el centro de música que está en Legarre hoy en día. Fíjate si entonces tenía un valor ese espacio, cosa que hoy en día no, por las circunstancias y las condiciones en las que está. Y para terminar, comentar que nosotros vamos a votar a favor de la moción. Vale. Sí, bueno, yo lo único, ahora va a coger la palabra Jon Iraola, podrán ser ecológicos, podrán ser medioambientales, podrán ser urbanos, pero son lúdicos. Son lúdicos. Porque si no son lúdicos, son actividad económica. Y son actividad económica es otra cosa. No nos gustará la palabra, la omitiremos, podrán ser ecológicos, medioambientales, pero tienen que ser lúdicos. Y es así. O sea, con lo cual, quiero decir que sonará mejor o peor. Era por aclarar, porque estamos aquí con tema conceptual, que es lo menos importante quizás, pero que no podemos renunciar a una palabra que es la que forma parte de la filosofía de este tipo de espacios, que son la ocupación del tiempo libre para lo que quieras, para el desarrollo ecológico, para el medioambiental, para la formación y para el autoconsumo, pero son lúdicos. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, en principio, y creo que lo venimos demostrando con la actividad que venimos llevando a cabo en el área de medio ambiente, estamos lógicamente a favor del desarrollo de los huertos urbanos, si bien concretamente con lo que es la ubicación concretamente de la ubicación que se recoge en la moción, que sería en la falda de Miraflores, pues no estamos de acuerdo y entiendo que deberíamos votar en contra de la moción. Por los motivos que voy a explicar un poco más adelante. En primer lugar, simplemente llamar la atención sobre el hecho de que el equipo de gobierno y en concreto el área de medio ambiente pues ya viene trabajando tal y como venía ya recogido en el programa de gobierno 2015-2019, concretamente venía todo el tema de la creación del espacio verde en el Sacún, que incluía concretamente pues bueno, la generación de los huertos urbanos, ¿no? Y lo que decía antes, el área de medio ambiente ya viene trabajando no solamente en el desarrollo de los huertos urbanos, como ahora explicaré, sino también, por ejemplo, en la de otros huertos, tipo los huertos escolares, que bueno, pues que están teniendo bastante éxito y que precisamente desde el área de medio ambiente pues hemos fomentado la creación, ¿no? En el año 2017, concretamente, el huerto escolar de San Andrés y de Urquizu, y en el año 2018 las mejoras que se han realizado en el huerto de Amaña. Pero como decía antes, el trabajo que venimos haciendo en medio ambiente respecto a los huertos urbanos es constante. Ya, por ejemplo, en el año pasado, en la Comisión de Medio Ambiente del mes de mayo, presentamos concretamente un trabajo que precisamente venía a recoger concretamente un listado de algo así como 30 parcelas municipales en las que potencialmente se podría colocar un huerto urbano. Y bueno, pues de alguna forma, precisamente para intentar encontrar ubicaciones alternativas en el caso de que tuviésemos problemas con la que inicialmente nosotros teníamos en mente. Si bien es cierto que las parcelas que se recogieron en ese informe, pues o bien por la ubicación, bien por el tamaño, o por bien otras características que tenían, como podía ser su ubicación u orientación, pues bueno, se entendieron que no cumplían los requisitos necesarios para acoger un huerto urbano, ¿no? Entonces, concretamente nosotros a día de hoy lo que estamos impulsando, y que no es un proyecto que ha decaído, sino que es un proyecto que está fraguándose porque bueno, pues el proyecto concretamente requería la expropiación de una serie de terrenos y esa expropiación pues lleva su proceso, lleva su tiempo, es concretamente un proyecto que es del año 2016, que bueno, pues que disponemos el texto, este es el proyecto básico de huerto comunitario
en Sakun, que está redactado por el equipo redactor Estudio.k Sociedad Cooperativa, como digo, es del año 2016. Y bueno, pues ese proyecto viene a recoger concretamente lo que sería el huerto comunitario en el Sakun, que sería una parcela más o menos de unos 6.000 metros cuadrados, que recogería 26 parcelas de unos 60 metros cuadrados cultivables cada una de esas parcelas. Además, para el apoyo de estas parcelas se construiría un edificio de aperos, porque lógicamente, pues como comentaba Igone, pues estas parcelas de alguna forma pues tienen que tener espacio, pues para primeramente tienen que tener garantizada una accesibilidad, poder ser pues bueno, una accesibilidad como sería el caso de este proyecto, ¿no? Que garantizaría la accesibilidad a los huertos, pero también tiene que tener espacios para otros elementos, como puede ser, por ejemplo, pues este edificio de aperos que albergaría vestuarios, que albergaría taquillas y bueno, pues que además recogería pues 2 aseos, 2 duchas, lavabos, zona de porche, bancos de recreo, es decir, que efectivamente pues bueno, que sería muy conciliable también pues con el concepto de huerto lúdico, no lúdico en el sentido de huerto de recreo. Además, el acceso a la finca sería por los laterales, tanto por la escalera que conectaría la calle Aldache con la carretera de Arrate y también por las rampas que conectan el mirador del Sakun con la carretera de Arrate. Y se habilitaría entre ellas pues una zona de paseo que está todo recogido debidamente en el proyecto. Un proyecto que, como digo, no se ha abandonado, sino que sigue en marcha. Lo que pasa es que es un proyecto que está retrasado porque requería la expropiación de una serie de terrenos y bueno, pues para la expropiación pues lógicamente pues lleva su tiempo. Entonces, respecto a la moción en concreto y respecto al terreno en concreto que está comentando, bueno, que se indica aquí en la moción, pues bueno, entendemos que no es una parcela, pues que no es la más adecuada, ¿no? Por una parte, por las propias características de la parcela que hacen que la misma tenga una pendiente bastante pronunciada, ¿eh? Entonces, dicha pendiente ha sido calculada concretamente por los técnicos del ayuntamiento y en 100 metros esta parcela asciende desde la cota 207 hasta la cota 255, lo que supone que tiene un porcentaje de inclinación, una pendiente del 48%, calculada por los técnicos del ayuntamiento, lo que hace, pues bueno, lógicamente muy complicada pues garantizar una accesibilidad adecuada a la misma. La otra zona, la propuesta aquí en el informe, pues lógicamente no tiene esta pendiente del 48%. Además, por otra parte, pues es una parcela que en su momento se justificó pues la adquisición de esa donación, la aceptación de la donación en la medida en que era una parcela rica en especies autóctonas, en roble, en castaño, tiene hayas, tiene abedules y por lo tanto pues es una zona que ya por sí misma pues merece como bosque continental el que se haga pues bueno, un mantenimiento del mismo como zona de bosque urbana. Por lo tanto, pues entendemos que estas características, pues bueno, implicando que ese 48% limita mucho lo que sería la accesibilidad también incluida a la parcela, pues hacen que esa parcela no es que no se pueda construir, pero sí que el proyecto que tenemos en marcha y que es el que estamos impulsando con los procesos de expropiación correspondientes, pues hacen que la parcela que nosotros tenemos en el proyecto pues sea más ajustada o sea pues más adecuada para los fines de los huertos. Y por lo tanto, pues bueno, entendiendo que no debe prosperar la primera, pues entiendo que decaen también el resto. Si bien es cierto que en lo que respecta al punto 2 y punto 3, pues lógicamente desde el área de medio ambiente, la técnico de medio ambiente conoce perfectamente cuál es el funcionamiento que tienen estos huertos, conoce perfectamente que es preciso, una vez se construyan estos huertos públicos, que haya un responsable, huertos urbanos, que haya un responsable, también que lógicamente la atribución de estas parcelas sea mediante un sistema público. Bueno, mediante una subasta pública, un concurso, y también supone que el que vaya a ese o la que vaya a ese huerto pues tiene que aceptar pues un código de comportamiento, unas normas de conducta, etcétera, etcétera, que en el momento en el que se vayan a desarrollar los huertos, pues bueno, pues lógicamente se pondrán en funcionamiento pues con todos los parabienes y con todas las garantías correspondientes, nada más. ¿Más? Bueno, hay tantos puntos que has nombrado, John. Lo primero de todo, no tiene nada que ver el talud de Sakun con lo que estamos proponiendo, que es arriba y no es en la zona del bosque, que está, entre otras cosas, totalmente abandonado. Hay 5 árboles caídos apoyándose uno sobre otro. No habéis entrado nunca para hacer una limpieza de ese bosque, por mucho que... No, por eso digo,
Pero bien, pero las cosas hay que cuidarlas, para eso se tienen, por eso. Y no es precisamente en ese bosque, sino es justo más hacia la cima, que la accesibilidad que estabais nombrando está asegurada desde la carretera de Arrate y desde la carretera que va a Milaflores. O sea, la entrada a Milaflores es la que permite el acceso directo a esos huertos, que para huertos directamente accesibles los teníamos en Ipurúa, que para eso los quisimos hace ya 2 años, y estos ya estaban diseñados como huertos, accesibles con coche y casi hasta entrando con el coche dentro. O sea que sí, este tema de accesibilidad ya lo teníamos mucho más asegurado antes. De cualquier forma, nosotros aceptaríamos, si todo está en marcha y el SACUN os parece la apuesta mejor, pues aceptaríamos de alguna forma ceder el que esto no se lleve a cabo, y nos da mucha pena porque creo que es una opción muy interesante para el ayuntamiento. Pero si os negáis a la evidencia, pues yo también tengo que replegar. Una pregunta solo. ¿Conoces el proyecto del SACUN? ¿Has tenido acceso al documento? Lo que lo estoy viendo todos los días desde mi casa. Y la inclinación... No digo el documento de trabajo que he elaborado. No tengo, yo no tengo, no me han... Bueno, pues se te facilitará. A ver, no me han facilitado nunca, y podía haber sido la ocasión, yo también, de que sabía que había esta moción y poder haberme facilitado. Yo no he conocido nunca ese proyecto. Lo que veo es la inclinación tan fuerte que tiene SACUN, y que, repito, o se resuelve con terraza y con terrazas de construcción, porque lo demás, eso no admite cultivo. Yo lo que sí quería indicar es que con María Jesús, sobre el tema de los huertos urbanos, hemos hablado en varias ocasiones. Se ha comentado el asunto de los huertos urbanos en la Comisión de Medio Ambiente, y yo lo que te diría es que quizá lo correcto sería hacer el camino inverso. Antes de presentar una moción sobre huertos urbanos, preguntes concretamente qué es lo que el equipo de gobierno está haciendo en esa materia para que te facilitemos la información, porque en la Comisión de Medio Ambiente no hay ningún problema para plantear ninguna pregunta que tú consideres oportuno. Por lo tanto, no me eches la culpa a mí de que yo no te he dicho, después de haber presentado tú la moción, que había un proyecto. Creo que el camino correcto es el inverso. Yo creo que si hubiera habido algún movimiento o algún proyecto o alguna cosa, eso tenía que haberse estudiado en medio ambiente. Para eso estamos en una comisión donde esperamos que los proyectos se nos faciliten y se nos compartan. Bueno, creo que Bildu ha pedido votar por puntos. Ahora has dicho que decae, no sé, bueno, en fin, no sé cuál es la situación. Maria G. Nahi dozu aurkeztia? Mozinuara lagatzen dozu bertan bera gelditzen da. Aurkezten dozu? Da, bozkatzeko puntuzko bozkatu lehikigu? Hobe. Sí. Creo, por lo que he entendido yo, Bildu pide el primer punto y el resto en bloque, ¿no? El 2, 3 y 4 en bloque. ¿La proponente acepta que se vote así? Nosotros aclarar que nosotros vamos a votar en contra de todo por toda la explicación que ha dado Jon Iraola, pero lo cierto es que el punto 2 y 3 de por sí traerán, en el momento que haya un proyecto de huerto dúlico, se gestionará más o menos como dice aquí o como toque hacerlo, pero bueno. Bueno, entonces se votaría el punto 1 de la moción presentada por Irabasi sobre huertos urbanos ecológicos. ¿Votos a favor? Punto 1, claro. Ah, claro. ¿Votos en contra? ¿Votaríamos ahora? Sí. Ah, perdón, ahí, Barkatu. Abstención. Vale, Barkatu. Ahí va, Barkatu. O sea que han sido 5 votos afirmativos, 10 negativos, 5 abstenciones. Vale. Y ahora se votarían los puntos 2, 3 y 4 en bloque. ¿Votos a favor? ¿En contra? A ver, 4 más 5 más 1. Serían 10 votos afirmativos, 10 negativos. Habría que repetir la votación. Joder, es que... No, es que es así. Ya. Bueno, pues... El trámite. Sí, en la segunda votación. Por eso, en la segunda votación. ¿Votos a favor? ¿En contra?
Entonces, por el voto de calidad... Decaería por el voto de calidad, sí. Pero sabiendo que la realidad del Pleno es otra. Decae, porque en caso de empate es el voto de calidad del alcalde. Entonces, la moción decae como tal, no se aprueba. Pero quiero que conste en acta que la realidad del Pleno ya sabemos todos cuál es. Bueno, pasamos a la siguiente moción. Moción presentada por el Grupo Irabasi relativa al aprovechamiento de la información ofrecida por las inspecciones técnicas de los edificios ITES. Según el decreto 241/2012 de Inspección Técnica de Edificios, se configura como una herramienta necesaria y fundamental, instrumento de ayuda para profundizar en el conocimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y confort de los edificios existentes y que, como consecuencia para el desarrollo de esta línea de actuación entre acciones previstas en el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi, se concreta convertir la ITE en el instrumento de gestión y fomento de la calidad constructiva del parque edificado y un elemento dinamizador e incentivador del programa de subvenciones y ayudas. Por otro lado, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo incorporó la figura de la ITE, hoy regulada en la Ley 3/2015 de Vivienda, donde se atribuye a los ayuntamientos un papel importante en lo relativo al cumplimiento del deber que tienen las personas propietarias de mantener sus propiedades en condiciones de seguridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, así como de realizar los trabajos de mejora que sean necesarios. De este modo, teniendo en cuenta la edad y las características del parque edificado de viviendas de Eibar, de más de 50 años, y ya que los resultados de la inspección técnica deben presentarse en el ayuntamiento, se debería realizar un informe detallado sobre el estado general del parque edificado anterior a 1968, con la evaluación correspondiente, especificando las patologías y carencias más habituales según sus años de construcción y tipología. Por todo ello, podría servir a su vez para la redacción del material divulgativo de aplicación de mejoras específicas de reparación para cada patología o tipología, además de para la creación de medidas específicas municipales de fomento de la rehabilitación y mejora de los edificios para aquellos defectos más extendidos o desproporcionados en coste para sus propietarias y propietarios. A los primeros requisitos de seguridad, accesibilidad y ornato exigibles en su comienzo, cimentación, fachadas, cubiertas, seguridad estructural, estructuras de abastecimiento de agua, se ha añadido más tarde los requisitos sobre accesibilidad y certificado de eficiencia energética para obtener una visión completa del estado de la vivienda con un plan de rehabilitación del edificio si fuera necesario. Por todo ello, presenta como moción, el Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta al equipo de Gobierno a colaborar con el Gobierno vasco para aprovechar y sistematizar el conocimiento ofrecido por las ITES registradas para 1. Evaluar en profundidad el estado del parque edificado de viviendas en Eibar de más de 50 años con el objetivo de caracterizar las patologías constructivas más frecuentes. 2. Llevar a cabo medidas de difusión respecto a las actuaciones exigidas de rehabilitación y mejora de la calidad constructiva de los edificios que sirven de modelo o guía para las propietarias y propietarios de viviendas. 3. Reorientar las políticas públicas en los programas de ayuda y subvenciones para que puedan adecuarse a las necesidades reales del parque edificado y inspeccionado y servir como elemento dinamizador de su mejora. 4. Informar también a la ciudadanía del estado de los edificios municipales anteriores a 1968 como responsabilidad de Gobierno y como medida ejemplarizante para impulsar esta inspección técnica a los que la fecha del Pleno de 26 de junio del 2018, penúltimo día de presentación de certificaciones, todavía no lo hayan realizado. ¿Intervenciones? Sí, precisamente es mañana el último día de presentación y por lo que he escuchado hoy, solamente el 25, entre el 25 y 30% se han hecho las ITE. Entonces hay un montón de dejación de esta obligación que se prolongó 5 años más para que diera ocasión a que todo el mundo pudiéramos realizarlo y todavía pues hay mucho... Como os digo, muchas viviendas que están todavía sin haber presentado la ITE. Por otra parte, es el ayuntamiento el que se tiene que hacer responsable de no solamente que recoja todos estos informes, sino también de que lleven a cabo si hay que hacer modificaciones, si hay que hacer arreglos, etcétera. Es decir, al ayuntamiento le toca también una labor de fiscalización y de inspección de que esta ley se cumpla.
Nosotros queríamos indicar que hasta ahora las subvenciones de urbanismo han ido en función de ascensores y fachadas y se siguen, incluso este año ha habido un incremento del 10% de las ayudas y nos parece muy loable el que se apoye todo lo que sea como cambiar un poco el aspecto bastante a mejora de Éibar. Pero aquí se trataría mucho más de que hubiera también una forma de información, de informe y de saber un poco si hay patologías constructivas que se están repitiendo mucho, pues el tema de las termitas, el tema de las vigas, todas las estructuras en madera, las cubiertas. Hay una serie de patologías que se repiten mucho en estos informes. Entonces, también poder pensar en una subvención que ayudara también a gastos que en este caso son estructurales y por tanto mucho más costosos que lo que puede ser el lavado de una fachada o incluso la colocación del ascensor, porque estamos hablando de cimentación y de seguridad del mismo edificio. Por tanto, nos parece que, aprovechando la ocasión de que mañana se cierra el plazo, que para mí tendría que quedar abierto para que la gente pueda todavía ir presentando sus informes y lo demás quedarían muchas cosas desconocidas en el conjunto, nosotros pedimos que el equipo de gobierno tome muy en serio estos informes y sobre todo pueda hacer una valoración, un estudio y saber realmente dónde están los problemas fundamentales, estructurales de las edificaciones desde 1968. ¿Más? Azalen berriro. 2011an diagnostiko bat egin zen Euskadiko Autonomia Erkidegoko eraikinak berritzeko beharreri buruz. Eta diagnostiko horretan, Eibarri buruz aipatzen zen hainbat auzotan etxeak birgaitu egin behar ziala. Eta auzo horiek zian Mogel, Amaña, Legarre, San Cristobal, Urki, onarte danak gune periferikuak, eta gero, Txonta, Arragueta, Jardineta, Matxaria eta Murrategi, honek danak, eta beraz Erdixa, baino gehiago, Eibarko ekialdian. Horregaitxikan guk planteatu genuen oindala hilabete batzuk, plan estrategikoan arira, eitxia Eibarko ekialdeko auzuen birgaitzerako proiektu bat. Eta plan estrategikotik hartutako proposamen bat izan zen. Hau da, batez ere detektatuta dago Eibarren rehabilitazioa behar duten etxiak dauzela inguru periferikuetan eta Eibarko ekialdian edo beste batzuk behekaldia deitzen detzena. Eibarko etxiak, efektibamente, zarrak dira eta kuriosua da seguk alde zarrikan ez dakagu, baina etxe oso zarrak dakaguz. 154 dia 1960 baino lehen eindakuak. Eta Eibarko eraikinen bataz besteko adina da 55 urtekoa. Debabarreneko altuena, asko gaitxik. Eta berriro esaten dut, Debabarrenian badaoz alde zarra daukaten udalerrixak. Eta alan da guztiz, Debabarreneko porcentaje altuena, guk eraikinen bataz besteko adin altuena, guk dakagu Eibarren. Con datos preocupantes en muchos de los casos, como que, por ejemplo, el 27% de esas viviendas no tienen una instalación de calefacción. O que más del 3% de esas viviendas, aunque son en términos absolutos muy pocas, pero existen, y también más que en la comarca, no tienen agua corriente pública. Y claro, esto luego hay que contrastar con otra serie de datos que también son preocupantes, como por ejemplo el elevado número de viviendas vacías que tenemos en Éibar, superior a 1000, pero el superior a 1000 se decía hace 25 años. Recuerdo un vídeo electoral del año 91 en el que se hablaba de las más de 1000 viviendas vacías. Es lógico pensar, teniendo en cuenta cuál es la situación de muchas de esas viviendas, es que muchas de esas viviendas requieren unas fuertes inversiones para poder ser habilitadas. Y por tanto tenemos un reto importante de degradación ambiental
degradación paisajística y funcional del entorno urbano. Y ahí se debe incluir también la obsolescencia y el envejecimiento del parque edificado de viviendas que hay en Éibar. Y por tanto tenemos un objetivo importante por delante, que es mejorar la calidad del entorno urbano, las propias viviendas y también sus entornos. Y por tanto creemos que este ayuntamiento tiene que tener una línea de actuación en la línea de la rehabilitación integral de barrios desfavorecidos. Y antes comentaba cuáles son las zonas. En Moguel se ha trabajado, en Chonta se está trabajando. Vemos que puede ser un tiempo de esperanza para Chonta, aunque mucho trabajo por delante para darle la vuelta al desaguisado de muchos años, pero todas las demás zonas no se están trabajando con la suficiente enjundia, entendemos nosotros. Y, por tanto, vemos bien que en Chonta se trabaja la línea de la rehabilitación por un lado y se quiere trabajar también la línea de la regeneración. Lo vemos bien, pero creemos que tenemos que empezar a activar mecanismos de trabajo similares también en otras zonas que están reclamando desde hace años una regeneración. Porque este dato seguramente estará mejorado, porque ya se ha mencionado que existe una línea de subvenciones para mejorar la accesibilidad, pero esa línea de subvenciones lleva más de 7 años, si no me equivoco. Hace 7 años el dato era del 70% de las viviendas no eran accesibles. Y por tanto ahí tenemos un reto importante, porque además en Éibar tenemos una población especialmente envejecida en comparación con nuestro entorno, con un sobreenvejecimiento, o sea, personas mayores de 75 años un 23% superior a la comunidad autónoma de Euskadi. Y por tanto eso también nos indica que tenemos un reto a la hora de que las viviendas estén en las condiciones óptimas para que personas de esa edad puedan también vivir en el máximo tiempo posible, en las mejores condiciones posibles en sus viviendas. Y por tanto nosotros lo que proponemos es un plan de rehabilitación de edificios y de regeneración de barrios con una visión integral a largo plazo, que ofrezca casas más seguras, que ofrezca casas más eficientes, más accesibles, en zonas más agradables, con entornos más atractivos también para emprender, porque los barrios regenerados también son más atractivos para la generación de actividades económicas, y con una movilidad sostenible. Y empezar ese proceso por rehabilitar las viviendas nos parece que es un paso correcto, y entendemos que para eso evaluar el estado de las viviendas de más de 50 años pues es una herramienta necesaria. Eta itearen bitartez udalak informazio asko daukala, gaur egunean tresnak daudela informazioa kudeatu ahal izateko, eta informazio horren bitartez ildo politikoak ezarri ahal izateko, estrategia politikoak erakunde bezala ezarri ahal izateko, eta hortaz guk informazio hori erabiltzearen alde egiten dugu eta aldeko botua emango diogu mozio honi. Bueno, yo agradecería que no pasen todos los plenos el Pisuerga, es decir, que nos centremos en los puntos del orden del día. Yo no voy a cortar las intervenciones, pero creo que hay que ser capaces de ceñirnos al punto del orden del día. Ya llegarán momentos de poder cada uno explicar sus proyectos integrales. Sí, bueno, vamos a ver. Para contestar a la moción, vamos a ver, yo entiendo que en esta moción, por el contenido que tiene y por entender que el contenido de la moción en algunos puntos podría ser algo más bien a realizar por el Gobierno vasco y con los medios del Gobierno vasco, y por otra parte porque el Ayuntamiento ya está cumpliendo con lo que le corresponde directamente, pues entendemos que tendríamos que, por una parte, pues votar en contra de la moción, pues por lo que voy a explicar. Vamos a ver, por una parte, en lo que se refiere al punto 3, la reorientación de las políticas públicas en los programas de ayudas y subvenciones, etcétera, que se comenta para que puedan adecuarse a las necesidades reales del parque edificado y inspeccionado, etcétera.
pues bueno, y servir como elemento dinamizador de su mejora. Esto ya lo hemos recogido concretamente en la convocatoria de subvenciones que hace el Ayuntamiento todos los años, concretamente en el año 2018, para la instalación y sustitución de ascensores y restauración de fachadas. Concretamente es en el apartado 6, en el último párrafo, se hace referencia precisamente a que los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a las subvenciones para instalación de ascensores y reparación de fachadas deberán haber realizado y presentado la IT, Inspección Técnica del edificio, con anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente subvención, independientemente de la antigüedad del edificio. Y bueno, luego se recogen unos datos. La IT deberá haber sido presentada en papel, tal, y en un plazo máximo de 10 años anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la subvención. Por lo tanto, lo que ya se recogería en el punto 3, esa reorientación de las políticas públicas en lo que al Ayuntamiento requiere, eso ya lo tenemos debidamente recogido. Por otra parte, entendemos que a quien realmente le corresponde evaluar en profundidad el estado del parque edificado de viviendas, llevar a cabo medidas de difusión, etcétera, etcétera, a quien le corresponde y quien de hecho ya lo hace es concretamente el Gobierno vasco, y por lo tanto pues tenemos que tener en cuenta que los medios de que disponemos en el Ayuntamiento son muy limitados como para estar duplicando tareas que bueno, pues que ya se vienen realizando por otros órganos, como sería el caso del Gobierno vasco, ¿no? El Gobierno vasco tiene concretamente una página web que es euskorregite.com. Y aquí, concretamente en esta página web, que es el portal para la información y gestión de la Inspección Técnica de Edificios, pues es donde se recoge concretamente pues todo, desde un folleto informativo de la IT, donde cualquiera se puede consultarlo para saber concretamente pues todo lo que necesita saber, qué es la IT, cuáles son los objetivos de la IT, alcance y contenido, marco normativo, obligaciones, etcétera, etcétera, e incluso un censo de los edificios a inspeccionar. E incluso, por parte del Observatorio Vasco de la Vivienda, está el informe de evaluación de la política de rehabilitación en Euskadi 2017. Con lo cual, entendemos que en lo que es esa evaluación en profundidad, llevar a cabo medidas de difusión, etcétera, etcétera, pues bueno, por parte del Gobierno vasco ya se llevan a cabo, y entendemos que los recursos públicos del Ayuntamiento, pues bueno, si bien hay que colaborar porque es obligatorio y se comenzará a colaborar metiendo los datos de las ITES en la aplicación informática que existe al efecto, pues entendemos que esas labores son las propias del Gobierno vasco, que exceden, diríamos, de las funciones que correspondería hacer al Ayuntamiento. Y en lo que se refiere al cuarto punto, pues también respecto a informar también a la ciudadanía simplemente del estado de los edificios municipales anteriores a 1968, simplemente por clarificar que de conformidad con la normativa en vigor, la normativa de la IT solamente es aplicable a aquellos edificios de uso mayoritariamente residencial, y por lo tanto, pues bueno, los edificios municipales pues no estarían incluidos dentro de lo que sería esta obligación. Por otra parte, simplemente señalar pues eso, que el Ayuntamiento está recogiendo esos informes, que por mucho que termine el plazo de presentación de las ITES, se pueden seguir presentando perfectamente sin ningún tipo de cortapisa, incluso vencido el plazo, que la IT se lleva a cabo a cuenta de los particulares, quiero decir que son las comunidades de propietarios los que deciden llevar a cabo el informe correspondiente, y que por parte del Ayuntamiento ya se hace, y se hace a día de hoy, porque los firmo todos los días, se requiere a las comunidades de propietarios y se les da plazo para la corrección, cada patología con un determinado plazo, a cada comunidad de propietarios de qué es lo que tienen que hacer, el plazo de que disponen, y también, pues lógicamente, de que, pues en caso de que las incumplan, pues están sujetos a penalizaciones. Y bueno, pues por otra parte, pues y al hilo de lo que se ha comentado aquí, por parte del Ayuntamiento creo que existe un compromiso bien claro, y no solamente a nivel del Ayuntamiento, sino también a nivel del Gobierno vasco, en lo que se refiere a la regeneración urbana. El informe al que se refería Josu del año 2011 es un informe concretamente que fue auspiciado por quien en ese momento era consejero de Vivienda, que era Iñaki Arriola,
y concretamente las labores de regeneración que se han llevado a cabo en Éibar, que son las labores de regeneración del barrio de las casas de Moguel y del barrio de Chonta, han venido concretamente auspiciadas por, en este caso, el consejero de Vivienda, que era Iñaki Arriola. Por lo tanto, creo que existe un claro compromiso por parte del equipo de gobierno y también a nivel del gobierno vasco en lo que a este partido se refiere, pues de volcarse por esta regeneración, etcétera. Y por todo esto entiendo que la moción pues debería ser rechazada o deberíamos votar en contra. Me sorprende muchísimo tantísima información que tú tenías, John, que no en ningún momento ni has mencionado en todos estos meses, y siquiera que habías recogido ya algunos informes y estabas indicando ya el tipo de rehabilitación o mejora que exigían esos informes. En ningún momento la palabra ITE ha salido en urbanismo, en ningún momento. Es más, yo sé de ayuntamientos, en concreto Vergara, Tolosa, Rentería, varios ayuntamientos que el ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía para explicarles en qué consistía esto, porque además es la primera vez que se exige por parte del Gobierno pues sería como una ITV, pero en edificios, una inspección seria. Y entonces, me parece que era el momento también de que el ayuntamiento, en esa colaboración que tú dices, John, podía haberse adelantado un poco a la ciudadanía y informar de qué se trataba, cuáles eran las ventajas, los inconvenientes, qué es lo que realmente iban a inspeccionar, porque toda la gente estaba como sorprendida de que no tenían una información directa. Es verdad que puede haber una web, puede haber muchos modelos de información y nosotros los que igual nos manejamos más con Internet, igual podemos tener más fácil el acceso. Pero realmente yo lo que la ausencia de la pronunciación ITE en este ayuntamiento ha sido total, absoluta. Bueno, para empezar, eso no es verdad. Y bueno, pues simplemente por aclarar, lo que he mencionado relativo a la convocatoria de subvenciones, donde se hace referencia a la ITE, como tú dices, se aprobó en la comisión, se facilitó el texto y bueno, pues te quiero decir que esto está aprobado, etcétera, y que por lo tanto que este concepto ITE no se maneja en el ayuntamiento, pues no es cierto. Yo desde que he entrado en el departamento de urbanismo vengo firmando lo que son las órdenes a las comunidades de propietarios todos los días de las comunidades de propietarios que presentan la ITE y se les requiere por el ayuntamiento, que es facultad de los técnicos proveen, los técnicos elaboran el informe y yo lo único que hago es firmar, pero eso es constantemente y además, pues bueno, cualquier día si quieres te subes y te enseño los documentos, cómo se firman y los requerimientos que se les hacen e incluso, como decía antes, que están sujetos a penalización en caso de que no hagan esas patologías en el momento correspondiente. Y por otro lado, respecto a si saben las comunidades de propietarios si tienen o no tienen que hacer, pues, hombre, yo te diría que la mayoría sabe perfectamente que tiene que hacer la ITE, porque de hecho pues las están presentando y bueno, pues sin más, es porque además es que es normativa en vigor, con lo cual y normativa del Gobierno vasco, por lo tanto, pues Solo por terminar, siempre estamos solicitando en las comisiones que mucho más que los aspectos técnicos de pura casuística de centímetros y de posibilidades, que se hablen de estas cosas, porque mientras sigamos un poco entretenidos en todo lo que pueda ser la modificación de una escalera arriba y abajo que nos puede llevar toda una comisión, estas cosas nos interesan mucho a la oposición. A mí en concreto me interesa muchísimo y me hubiera gustado debatirlo también, o por lo menos escuchar toda esta información dentro de la comisión. Mira, María Jesús, yo lo que te voy a decir es que yo no te puedo leer la mente y que, por lo tanto, si quieres tener información sobre alguna cuestión en concreto, puedes perfectamente, bien en la comisión, en la parte de preguntas que hay siempre, puedes plantear las preguntas que quieras allí. Que yo sepa, hasta el día de hoy, en ningún momento has preguntado nada, absolutamente nada, relativo a la ITE. Y tampoco has pasado por el departamento para preguntar si tanto interés tienes en el tema de la ITE,
tampoco has venido a preguntar absolutamente nada, cuando en la Comisión de Urbanismo se ha tratado cuestiones como, por ejemplo, el tema de la convocatoria de subvenciones y estaba recogido el tema de la IT. Por lo tanto, yo lo que, de alguna forma, estas son cuestiones que hay que tratarlas, que tú dices, la de los centímetros, tal, son cuestiones que hay que tratar y que se van a seguir tratando. Pero yo lo que sí te diría es que en lugar de decirme a mí que no te informo de algo porque yo no te puedo leer la mente, María Jesús, si estás interesada en algún tema, vengas y me preguntes, porque no hay ninguna traba ni ningún problema para que te conteste a lo que quieres. No se trata de leer la mente, se trata de ser transparente y de informar en aquellos aspectos, de informarnos aquellos aspectos que nos interesan. Y te estamos repitiendo, John, y hemos repetido también antes, todo lo que sea casuística pequeña se puede recoger en una especie como de informe general y no detenernos una hora entera en todos estos aspectos técnicos puros. Cuando hay proyectos y cosas debatibles que son las que nos interesa como comité, tanto aquí como en obras, como en casi todas las comisiones. Bueno, creo que sí. Bueno, vale, vale. En primer lugar, pediría al alcalde que intente ordenar un poco el debate, porque a este portavoz se le ha echado en cara muchas veces que habla demasiado y aquí ha habido grupos que han intervenido 7 veces en el punto anterior y en este 3 y 4. El propio Grupo Socialista también 3 veces he contado. Voy a intentar ser breve. Todo. Sí. Voy a intentar ser breve. En mi intervención anterior lo que he hecho ha sido, y lo más breve que he podido, aunque soy consciente de que me alargo, ha sido contar dónde están las viviendas que más necesidad tienen de IT de intervención según esas ITES, cuál es la edad de esos edificios, cuál es la situación de esos edificios, esas 3 cosas como previa, y posteriormente como cuarto, y ahí me he extendido un poco más, en función a eso. Y en base a esa información que tenemos de las ITES, cuáles tienen que ser las líneas estratégicas que entendemos que son los motivos por los que nosotros nos decantamos a favor de esta moción. Por tanto, entiendo que no hay ningún pisuerga y sorprende que llame la atención el alcalde por eso y no por intervenir 3 o 4 veces. Dicho esto, insistiendo que nosotros estamos a favor, es cierto que sorprende que se diga que se habla con toda naturalidad de ITES en la Comisión de Urbanismo, porque lo cierto es que yo he tenido conocimiento de algunas cosas en este pleno ahora y sí que me gustaría que pues, próximamente en la Comisión de Urbanismo se expusiera, por ejemplo, qué porcentaje de éxito está teniendo el ayuntamiento a la hora de hacer esos requerimientos para que se hagan las ITES, etcétera. Pero bueno, pediremos en la comisión esa información. Vamos a votar a favor. Antes he hablado sobre el primer y el tercer punto, no he hablado sobre la difusión, pero nos parece bien que esa información también se difunda y para que haya una conciencia social al respecto y por tanto vamos a votar a favor de la moción en su conjunto. Bueno, yo decir que el ayuntamiento en el tema de las ITES no es un mero instrumento del gobierno. Es decir, ni tenemos competencias en cuanto al contenido, ni en cuanto a las patologías, ni es un mero instrumento y, por tanto, como instrumento funcionamos. Yo, dar información que se tiene sobre las ITES, ahí se ha hablado de absentismos, no hay ningún problema, es recabar las que han llegado y decirlo. Pero si tampoco nadie lo pregunta, es decir, de oficio dar una información cuando nosotros no somos el destinatario último de esa información, sino es el propio gobierno vasco, que es el competente en gestionar todo esto, pues, en fin, duele que se acuse de transparencia, porque igual la transparencia no existe en sentido contrario. Es decir, si tú no eres transparente, lo que tenemos que saber lo que quieres saber. Si no cuesta nada. No cuesta nada preguntar, ya se ha dicho. Oye, en Eibar se está haciendo, ¿cuántas ITES se llevan a la fecha de hoy? Se lleva el dato a la siguiente comisión, si alguien tiene ese interés. No hay ningún problema, pero no somos más que instrumentos conveniados con el gobierno vasco para hacer viable la posibilidad de gestionar el tema de las ITES, porque es un tema que viene con normativa legal y que poco tenemos que decir. Sí tenemos que hacer, pero poco tenemos que decir. Solo por corregir una cosa que ha dicho John sobre los edificios municipales, realmente son residenciales, pero el ayuntamiento
que digo que la obligación es para los residenciales, totalmente de acuerdo. Y el ayuntamiento tiene muchos pisos. Yo me refería a hacer conocer a la ciudadanía la situación los pisos de esos del ayuntamiento pisos, están en una comunidad de propietarios que tendrá que hacer su ITE, el edificio. Por eso, pues, bueno, pues entonces, cuando les toque lo haremos con el resto de propietarios de ese bloque. Si nosotros tenemos el tercero derecha de no sé dónde, cuando esa comunidad tenga que hacer la ITE, pagaremos la parte de ITE que nos corresponda como propietarios de los edificios, pero no somos propietarios únicos de edificios residenciales. Ya lo sé. No tenemos la obligación nosotros, como ayuntamiento, como titulares de algo, de hacerla nosotros. Tenemos la obligación de participar en la cuota que nos corresponda en ITEs que se hagan en edificios donde tengamos viviendas. Yo solo lo he expresado como medidas ejemplarizantes por parte del ayuntamiento, para que la gente se anime realmente a realizarlo, ya que hay una especie de ausencia de informes. Bueno, creo que se ha debatido más de lo que debiera ser y bueno, intentaré mejorar en mis moderaciones. Votaríamos esta moción de Irabasi sobre las ITEs. ¿Votos a favor? ¿En contra? 10 votos afirmativos, 10 votos negativos. Se repetiría la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Entonces, por el voto de calidad no quedaría aprobado. Pasamos al punto séptimo, moción presentada por el Grupo Eibarko EAJ-PNV relativa al Plan Estratégico de Movilidad. Es una moción presentada el 15 de junio que dice lo siguiente. Eibarko mugikortasun plan estrategiko eta integralerako proposamena idatzita dago 2011-2015 agintalditik. Proposamen hori hirigintza batzorde aholkularian aurkeztu zen agitaldi hasieran, baina ez trafiko batzorde aholkularian. Eibarko EAJ-PNVek ordutik ona behin eta berriro eskatu badu ere. Gai baten ardura duten batzordeek beren alorreko plan estrategikoak ezagutu eta landu behar dituzte. Horiek garatzea baldin bada helburua. Hori dela eta funtsezkoa da Eibarko mugikortasun plan estrategiko eta integralerako proposamena trafiko batzorde aholkularian aurkeztea eta horren ondoren ekarpenak egiteko tresnak gaitzea eta azkenik plana udal batzaren osoko bilkurak onestea. Hori dela eta Eibarko EAJ-PNV udal taldeak honako mozio hau aurkezten du. Eibarko udal batzarrak udal gobernuari eskatzen dio mugikortasun plana trafiko batzorde aholkularian berehala aurkez dezala. ¿Intervenciones? Bueno, una moción parecida, una moción similar a esta ya se aprobó el mes pasado, una moción que habíamos presentado nosotros. Sí, habíamos presentado una sobre aparcamientos, pero para trabajar el plan de movilidad en la Comisión de Tráfico. Este mes, hoy concretamente, el equipo de gobierno ya ha presentado una especie de plan de movilidad, sí. Porque nos han venido con un plan de movilidad del 2015, bueno, luego se ha venido con 8 puntos del plan estratégico que son del reto del plan de movilidad, y luego en el orden del día aparecían el tema de la renovación de la ordenanza de la OTA, la renovación de la ordenanza de los vados, el propio plan de movilidad, y la ciudad de Eibar 30, la ralentización del tráfico. Hoy creo que se ha puesto en marcha algo importante. Nosotros desde H. Bildu, desde luego, hemos pedido que empecemos a trabajar ya con estos temas de aquí en adelante, que calendaricemos ya estos temas, el plan de movilidad, el propio plan de movilidad y estas renovaciones de ordenanzas, y que creemos que son de más enjundia, y dejemos de un lado pues el tratar de volardos, de jardineras, de espejos, y que creemos que bueno, pues nos entretienen todos los meses, pero que no avanzamos como tráfico, ¿no?
Hoy lo que nosotros queríamos pedir al PNV es que retire esta moción. Creemos que ya, después de la comisión de hoy, poco sentido tiene, porque ya hay algo en marcha. Y esperamos que atienda esta petición. Sí, yo quiero incidir también en lo mismo. O sea, nuestra comisión de hoy de tráfico ha sido pues lo nunca visto, sinceramente. O sea, de repente nos encontramos, punto primero, plan movilidad, punto segundo, ordenanza de OTA, punto tercero, ordenanza de Vado, punto cuarto, Ciudad 30, y luego en otros dos temas ya concretos, pues no sé, de algún espejo de alguna salida de garaje y una discapacidad. Pero hemos estado todo un año entero, pero el año entero, con esa casuística de pues esto, las discapacidades que necesitan su espacio, las vueltas, o sea, quiero decir que de repente ha sido como un atropello de puntos, por lo menos ahora hemos llegado a un acuerdo, que vamos a hacer un cronograma hasta diciembre por lo menos, de que se vayan estudiando estas ordenanzas, mirárnoslas, nosotros no las conocemos, revisarlas y mejorarlas, enriquecerlas en lo que podamos. Pero la presentación como tal es que nos ha aturdido a todos, o sea, no sabíamos qué era eso. Y la verdad era como una bomba, dices, pero a ver, ¿pero por dónde empezaba? Es que no sabíamos ni por dónde empezar. Y encima, una confusión enorme ha sido cuál de los planes de movilidad eran los que teníamos que arremeter, porque claro, había en el plan estratégico de Eibar, que nos decía que se había decidido en la Junta de Portavoces que no, o sea, que quedaba allí, que no, me parece que tú lo dabas por bueno, Miguel, y quedó allí sin más y no pasó a una aprobación en pleno, que también era curioso porque era todo el plan estratégico de hasta el 2025 de Eibar. Nos parecía de suficiente enjundia como para que esto se rubricara en el pleno. Y luego, sobre todo, que eso que entendíamos de movilidad estaba ya incluido en ese plan estratégico. O sea, un follón monumental. Al final, por lo menos, hemos querido poner un poquito de orden, decir, bueno, pues vamos septiembre una cosilla, octubre otra, a ver si vamos pausando, porque esto es que no entendíamos qué estaba pasando allí. Sí, como comentaban, habitualmente se habla en la comisión de tráfico, por ejemplo, de espejos, y lo de hoy ha sido un espejismo casi, ¿verdad? Porque parece mentira que después de todo el mandato reclamando 4 cuestiones respecto a la movilidad, que uno era la presentación y aprobación del plan de movilidad, otra era una propuesta de modificación de la ordenanza que regula los vados, otra era abrir una reflexión respecto al aparcamiento limitado, y el cuarto era tomar medidas para que Eibar sea una ciudad 30, y después de meses, años, porque esto viene desde el 2015-16, reclamándolo, cuando se presenta una moción, el mismo día, 2 horas antes del pleno, se meten los puntos en el orden del día de la comisión. ¿Precisamente para qué? Para que alguien luego diga que se quite la moción del pleno. Y por tanto, no, pero es que si es que esto lo venimos viviendo. Si no, ¿a santo de qué ese orden del día? Pero si ha sido algo inédito en este ayuntamiento el orden del día de la comisión de tráfico de hoy. Ha sido alucinante. Es que, y hemos escuchado lo que han dicho los portavoces, los representantes de Irabas y de Bildu también. Yo creo que nos hemos quedado atónitos todos. Porque, no, después de 3 años ha sido una sorpresa terrible el orden del día de la comisión de tráfico de hoy. Y lo hemos comentado en la propia comisión también. El plan de movilidad, que luego se ha dicho que está integrado en el plan estratégico y que, por tanto, a partir de ahí es una herramienta de trabajo. Pues no, señor. Porque, primero, el plan estratégico de Eibar no está aprobado por pleno, cosa que hemos reivindicado una y otra vez. A ese plan estratégico lo hemos reclamado por parte de nuestro grupo. A ese plan estratégico nosotros hicimos una serie de propuestas de modificación que no sabemos si están contempladas o no. Se nos dijo, bueno, sí, habéis hecho unas propuestas, tendremos en cuenta, pero no sabemos si se contemplan o no. Creemos que las propuestas de los grupos se tienen que poder someter a votación en la aprobación del plan estratégico en pleno. Y esto
esto tenía que estar hecho en el año 2015. Y del año 2015 que está redactado aquí, ha pasado el propio año 2015, el año 2016, el año 2017 y la mitad ya del año 2018 dentro de unos días. Y el plan estratégico lo que dice, entre otras cosas, es cómo se tiene que gestionar el propio plan. Eta horretarako, bosgarren puntua da planaren kudeaketa eta esaten du. Urtero planeko erronkak eta proiektuak aztertu behar diala ze betetzen maila eduki duten. Ze urtetan egin dau? 2015an, 16an, 17an, egin da? Beharrezkoa da ordenaz jardungo dela bermatzen duten koordinazio mekanismoak sortzea, esaten dau planak. Eta horren ardura ematen dio, proposatzen du ematea alkateari. Eta planteatzen dau lau foro sortzia. Lau foro tipo sortzia. Jarraipen estrategikoko talde bat, lidergoa teknikariak eukiko dutena, horren berririk inoiz ez dugu euki. Bigarren bat, barne lantaldiena, proiektu bakoitzerako, ez dakigu ezer. Hirugarrena, kanpoko lantaldiak kanpoko eragileekin batera. Eta laugarren bat, foro estrategiko bat udalaz gain pertsonak eta erakundiak parte hartuko dutena. Foro estrategiko hori zenbatero ari da biltzen. Sortu da? Hau urtero bildu behar da, planan arabera. 2015etik zuen arabera onartuta daun planan arabera. Eta ez da biltzen ari. Eta esaten dau plan operatibo batzuk onartu behar diala, urtero. Urtero, 2015etik ona, zenbat onartu dia? Guk dakigula, 0 patatero. Jarraipen eta evaluazio planak egin behar dia, planan arabera. Zenbat egin dia? Urtero egin beharrekuak. Guk dakigula, 0 patatero. Oindala 3 urte, mugikortasun plana landu zeban enpresak, agerraldi baten zeban hirigintza batzordean, plana azaltzeko. Eta agerraldi hori izan zanean, batzorde horretan, gure taldetikan esan genuen, uste dugu aurkezpen hau egin behar dela trafiko batzordean. Eta eskatuko genuke aurkezpen hau bera trafiko batzordean eitxia. Eta horrek eskatzen dau, ez dut esango egun osoko lan jardun bat, baina ezin leike izan plenua baino 2 ordu lehen hau beste 3-4 puntokin batera batzorde baten holan, botatzen dan gai bat. Hemen lan pilo bat dau eitxeko, 10 urterako estrategiak planifikatzen ditxuna. Eta ez da mena balio da, etorri plenua baino 2 ordu leno batzordean sartuta gaia, eta horrekin eskatu puntua plenotik entzia. Gure ustez, eindan lana ez da nahikua. Benetan aurkeztu behar da plana trafiko batzordean. Benetan aurkeztu behar da. Eta horregaitxikan guk mantendu itxen dugu mozinua, jakinda, aukera handisak dauzkagula mozinuak aurrera eseitzeko. Josu gauzatxo bat galderatzo bat. Pasan hilean zehatxikan ez zein gure proposamena babestu. Hauteskundetan zauzelako? Zehatxikan? Porque proposamena antzerakoa zan. Mugikortasun plana trafiko batzorea euratia. Zehatxikan ez zein babestu? Zure mozinua ateratzeko? Orkesteko? Zehatxikan? Erantzu? Bueno, buruz ari naiz, baina uste dut beste mozino bat bebai zeuala, eta horregatik ez genula babestu. Eta mozino bat babesten baduzu bestia ez da urtetzen, eta gu konforme dagoa zen bestiak inokerrez baldin manabil, buruz nabil, baina nahi baduzu gero dokumentazioa revisatzen dugu eta berbe itzen dugu horretaz. Guk 2015etik eskatu dugu plan hau ganoraz aurkeztia trafiko batzordean. Orain emonda lehengo pausotxua, baina izan da enseñar la patita, o sea, la puerta todavía no se ha abierto del todo, y nosotros creemos que el plan tiene que presentarse de forma integral en la comisión para que realmente la comisión empiece a tomar medidas de seguimiento, de impulso, de ejecución y de control de que efectivamente esas medidas se están llevando a cabo. Lo venimos pidiendo desde hace 3 años y hoy se ha mostrado cierta voluntad para que se pueda hacer, pero nada más, y por tanto mantenemos la moción. Pero cuando hay 2 textos y hay que elegir uno de ellos, en este pleno sabemos todos que para que uno prospere el otro no puede prosperar. Me imagino que entra dentro de esa lógica, pero sinceramente no recuerdo cuál era vuestra propuesta del mes pasado, porque es un tema que hemos venido en muchísimos plenos, lo hemos tratado. Benetan esaten dut, Josu. Y por último, he hecho uso de 2 intervenciones, igual que en el pleno, en el punto anterior. Veo que de Bildu van a hacer una tercera, no voy a hacer una tercera, diga lo que diga. Desde hace muchos meses adoptamos la decisión de no hacer uso de la palabra más que 2 veces y no lo voy a hacer.
Barkamenak hirugarren interbentzioa erabiltziarren. Gauza bat esango dut, gu kontra bozkatuko, eta asko harritzen hau, pasadan hilean, gertatu zana, ez zara goratzen, baina 83an edo 87an edo 80an gertatu zana, da zu oso txikiza zinela, edo jaizo gabe zen dela, badakizula zer gertatzen zana. A ver, bueno, en la siguiente junta de portavoces solicitaré permiso para poder aplicar el reglamento en el tema de las intervenciones y se acabó la discusión. Porque no solamente es el número de intervenciones, es el tiempo de cada intervención. Uno puede intervenir 5 veces 1 minuto y otro puede intervenir 1 vez. No, por eso, no. Yo no, que no. Pero como está hablando el alcalde. Como todo el mundo me está echando en cara que estoy moderando mal lo de los demás, lo que digo es que en el siguiente lo que haré será aplicar estrictamente el reglamento en cuanto a intervenciones y en cuanto a tiempo. Bien, sí, bueno, pues igual os lleváis sorpresas con el tiempo, quiero decir. Pero luego no me echéis en cara que corto, digo, si aplicamos el reglamento lo aplicamos para bien o para mal. Vale, dicho esto. Bueno, la convocatoria a la Comisión de Tráfico no ha sido 2 horas antes del Pleno, sino que ya en la Junta de Portavoces anuncié que se iba a convocar la Comisión de Tráfico y que iba a llevar esta serie de puntos. Y esto tiene dos objetivos. Uno, primero, dar cumplimiento a lo que se está pidiendo, otro cosa, que seamos capaces de visualizar lo que estamos pidiendo. Porque a veces en el Pleno presentamos mociones, venga, hay que hacer, y luego de repente, cuando dices, bueno, pues vamos a hacer, y dices, hostia, ¿cuánto hay que hacer? Bueno, ahora hay que coger la vaca y trocearla para poder comérsela. Y es lo que tiene que hacer la comisión, es decir, planificar y priorizar los trabajos que hay en ella. En cuanto al plan estratégico, el plan de movilidad, a ver, cada uno puede interiorizarlo como lo crea conveniente. El hecho de que lo apruebe o no lo apruebe el Pleno no le da mayor o menor validez, porque no es un acuerdo de Pleno ni vinculante para el Ayuntamiento. Es una herramienta de trabajo que, curiosamente, se utiliza permanentemente. Es decir, le damos la validez suficiente para utilizarlo permanentemente, tanto para la presentación de enmiendas, para la justificación de acciones, para el reproche de no acciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un documento vivo que la gente, los grupos municipales lo están orientando hacia su planteamiento ideológico de ciudad y, por tanto, es una herramienta perfectamente válida, tenga los parabienes de quien tenga que tener. En la Junta de Portavoces que hubo, yo ya no me acuerdo cuándo, se dijo, aquí queda aprobado, se da luz de salida, se da a la puesta en marcha del plan estratégico. Y cada uno está cogiendo el plan estratégico aquello en lo que ve más cercano desde su punto de vista para su puesta en marcha. Y habrá cosas que cada partido no las verá en el plan estratégico y las propondrá aunque no esté en el plan estratégico. Y no me voy a ir muy lejos para hablar de la estación de autobuses. Dice una cosa el plan estratégico de movilidad y el Partido Nacionalista Vasco plantea otra. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, si dijera que la estación esté en otro sitio, otros defenderíamos otra cosa distinta al plan estratégico. Por lo tanto, el contenido del plan estratégico no deja de ser una herramienta de funcionamiento que cada grupo, cada partido político en este ayuntamiento la gestionará, lo utilizará desde su punto de vista y desde sus planteamientos estratégicos de ciudad. No deja de ser eso, una herramienta, y no lo tenemos, porque la estamos utilizando. Si es que lo curioso es que estamos utilizando el plan estratégico de manera permanente. Otra cosa, hay otra serie de planes estratégicos dentro del ayuntamiento que nos vinculan, como puede ser el de igualdad, por ejemplo, o el de euskera, que nos vinculan, que nos obligan, y eso sí los tenemos que llevar a pleno, porque sí que nos obligan a todos a cumplirlo. Pero el plan estratégico a nadie le obliga a tener que, por encima de su ideología, que una cosa se haga, aunque le parezca mal. A nadie le obliga, y por tanto el plan estratégico, lógicamente, tiene cosas de todos y faltan cosas de todos. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces, cada uno desde nuestro planteamiento, enriquecerlo, trabajarlo, plantearlo o pasar de él y plantear cosas completamente distintas del plan estratégico. Es perfectamente legítimo. Y por tanto, para mí es un documento perfectamente válido, el estratégico y el de movilidad. Es un documento que sirve de referencia para el trabajo municipal, es un documento que sirve de herramienta para el trabajo de la oposición también, para el trabajo de los técnicos, y en algunas cosas llevará un ritmo, en otras otros, y cada uno lo entenderá como quiera entenderlo. Esa es la grandeza que tiene el plan estratégico, afortunadamente. Y por tanto, cada uno lo interpreta, lo entiende como lo considera, pero desde luego nada de lo que dice el plan estratégico es de obligado cumplimiento. Nada. Es decir, si hay que hacer el parque tecnológico, si hay un partido que no quiere hacerlo y gobierna, no lo hará, aunque esté en el plan estratégico. No lo hará. Si tiene mayoría suficiente para no hacerlo, aunque esté en el plan estratégico. Por tanto, las iniciativas que se plantean en el mismo son unas iniciativas en un contexto concreto que cada uno
se identificará más o menos con ellas y pondrá en valor algunas y otras no. Y por tanto, en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho ha sido llevar a la Comisión de Tráfico aquellas cuestiones sobre las que ya se ha hablado, no tanto en comisión, pero de manera privada sí se ha hablado, y se han profundizado en algunas de las acciones, en algunas de las iniciativas. Otras están un poco en el limbo de los justos, porque nadie sabe muy bien dónde poner el cascabel al gato en algunas iniciativas, en algunas modificaciones de ordenanza, y por tanto se ponen sobre la mesa, y si entre todos somos capaces de llegar a textos consensuados y a modificaciones consensuadas o mayoritarias que permitan modificar tanto el tema de vados, el tema de OTAs y todas estas cosas, y la implantación del plan estratégico, pues lo llevaremos a buen puerto, y si no, pues funcionarán las mayorías y minorías del ayuntamiento. Bueno. Ha dicho que mantiene. Nosotros, lógicamente, vamos a votar en contra de esta moción porque entendemos que ya se está cumpliendo el contenido de la misma en cuanto a su tenor literal y, por tanto, votaremos en contra. El resto, bueno, pues que hagan lo que consideren oportuno. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Que han sido 5 votos afirmativos, 15 negativos. ¿Ruegos y preguntas? Bai, atzaldeon berriro be. Ana, galdera bat. Aurrekontu parte hartzaileak hasi dira martxan jartzen, bueno, jarri zenuten martxan, zelan doia asuntua? Gaur bertan eskatu dutzet, badakat arduradun laguntzaile bat, urna ekipini dira lekuetan, baina, klaro, urnak ezin dira, ez dugu zabaldu bihar prozesuan maitxu arte. Pegoran hasieratik ibili da ritmoan, ondiokan ez dakat datori, baina pasauko zuet korreo elektronikoz, baina ikusten dutena, urnak ez dira zabalduko 13 arte. ¿Más? Vale, primero, un ruego. El 7 de julio del año pasado, este grupo registró una propuesta de modificación de una ordenanza, en concreto la que regula los vados, y un año después parece que se va a hacer una reflexión. Nosotros lo que proponemos y lo que pedimos es que en tanto en cuanto esa reflexión no se haga, salvo que se haga en un plazo breve, la propuesta de modificación de ordenanza que lleva a su tramitación un año ya paralizada se someta a votación cuanto antes, aunque asumamos el riesgo de que no prospere. Hicimos una propuesta de modificación concreta de ordenanza, de modificar unos números, y no se ha sometido a votación. Eso por un lugar. Y en segundo lugar, una pregunta que quiero hacer, que es que cuando se reciben en este ayuntamiento invitaciones para toda la corporación para participar en algo, ¿quién y en base a qué decide qué es lo que hay que responder cuando se decide responder que la invitación no se va a hacer extensiva a toda la corporación, sino solamente a algunos miembros de esta corporación? ¿Quién y por qué decide eso sin consultar con el resto de grupos que componemos la corporación? A ver, me imagino, y si no me corregirás, que te refieres a la invitación al San Juan Súa. Ah, ¿no? Ah, pues es que no me consta ninguna otra. Es decir, ahí lo que hubo fue una invitación por parte de Etaquicho, se le solicitó aclaraciones a Etaquicho sobre el motivo del cambio en la forma de hacer las invitaciones, se subsanó eso y nosotros trasladamos a Etaquicho, que no es el organizador es el organizador, pero es el ayuntamiento el que contrata a Etaquicho para la ejecución de determinadas actividades, entre otras esa, y se le dijo a Etaquicho, con lo cual Etaquicho nos dijo que sí, que efectivamente siempre había sido como decíamos nosotros, y se volvió a plantear como decía tanto alcaldía como cultura. Y se subsanó ese malentendido por parte de Etaquicho, se aclaró con ellos, y si hay alguna otra, pues me la trasladéis y os explicaré el procedimiento que hemos seguido. A mí solo me consta esa. Ha habido ocasiones en las que en este ayuntamiento se han recibido invitaciones para toda la corporación, por ejemplo, inauguraciones, actos organizados por otras instituciones, que pues algunos hemos tenido información por otros cauces, pero no en este ayuntamiento. Y creo que todos los grupos tienen derecho a conocer cuando el Gobierno vasco, por ejemplo, inaugura una parada de tren en Amaña. Pues cuando inauguró el Gobierno vasco la parada de tren de Amaña, por ejemplo, creo que cuando una entidad, sea otra entidad pública o una entidad privada, hace una invitación o manda una comunicación que no es en exclusiva dirigida al actual gobierno municipal, los demás grupos tenemos
por lo menos el derecho de tener conocimiento de que esa invitación ha existido, aunque luego se practique el derecho a veto. Y sí, creo que más lejos que... No voy a calificar, no lo voy a calificar. Creo que todos tenemos que tener derecho a la información que se recibe en este ayuntamiento. Salvo error u omisión, nosotros siempre que se reciben invitaciones para la corporación, se invita a la corporación. O se invitan al alcalde, va el alcalde. Cuando la invitación es al alcalde, es el alcalde el que va. Cuando es a la corporación se traslada a los grupos la invitación correspondiente, si es que la ha habido, incluso si hay tickets, chartelas o lo que sea, se traslada a los grupos. No me consta, salvo error u omisión, insisto, que una invitación que haya venido nominativamente en la que se invita al alcalde, bueno, que no me consta, estoy en el derecho a equivocarme y a no tener tanta memoria, pero desde luego, si ha pasado alguna, desde luego, no es esa la forma de actuar, sino la forma de actuar es cuando se invita a la corporación, se invita a la corporación, cuando se invita al alcalde, se invita al alcalde. Y yo voy cuando me invitan a mí. Y cuando invitan a la corporación y al alcalde, voy y trasladamos a la corporación la información por si alguien quiere acudir. Pero eso ni es derecho a veto ni es nada por el estilo, desde luego. Este ayuntamiento, creo que el derecho a veto, primero, no existe legalmente y segundo, aunque existiera, no se ejercería. Vaya, Saldeón Berrido. A nosotros nos gustaría saber en qué situación se encuentra el proceso para cubrir la plaza de secretaría, porque estamos preocupados con este tema. Se trató en la Comisión de Personal hace ya 3 semanas, creo, y a día de hoy no sabemos si hay sustituto, si no hay sustituto. La actual Arantxa se jubila en un mes y seguimos sin sustituto. Entonces, queríamos saber en qué situación está el proceso este. Bueno, se abrió el proceso con tiempo suficiente, porque incluso se abrió antes que el proceso de intervención, e intervención ha sido cubierto. Pero en Secretaría ha surgido un problema, que es curioso, que se han presentado 2 candidatos. Y algo que nosotros siempre, estos procesos, como son puestos habilitados a nivel nacional, no son procesos de selección, son comisiones de servicio, ¿no se llaman? Sí, porque es temporal. Eso es, son comisiones de servicio hasta que, en su caso, sacara la plaza, ¿no? Entonces, hasta ahora siempre, desde la Diputación, nos trasladaban un candidato, porque era el que había, el que cumplía. Y en este caso había 2, hay 2 que se han interesado por la plaza y no sabíamos cómo hacer el proceso de selección, aunque no sea un proceso de selección laboral, pero cómo elegir entre los 2 a quién, ¿no? Pedimos informe a Gobierno Vasco y pedimos informe a Diputación y fueron contradictorios, cada uno dijo una cosa distinta. Al final hemos optado por crear una mesa de valoración donde estará la jefa de personal, la secretaria, y hemos dicho que esté un representante de Diputación, donde se hará un análisis de adaptación curricular de las características de cada uno de los 2 candidatos a la realidad del ayuntamiento y bueno, y un representante sindical también se invitará a la mesa. Y con eso esperamos brevemente elegir entre los 2 candidatos que se han presentado. Mucho nos tememos, eso es una opinión, que como es un proceso que nunca se ha dado, pues que el que no saque el puesto lo pueda recurrir, posiblemente, porque es decir, no es algo que nunca nos ha pasado. Y es potencialmente posible que el que no saque nos pueda recurrir, pero bueno, mientras recurre tendremos cubierto el puesto. Y por tanto, esperamos que en breve ya se establezca un poco los criterios a valorar dentro de esa mesa de valoración. Diputación nombre a la persona que va a mandar y se haga el proceso entre los 2 candidatos. Sí, no, antes de que se jubile la secretaria, claro. Sí. Sí, yo me estoy quiero referirme al documento que me parece que nos llegó desde Alcaldía, porque en urbanismo no se ha considerado para nada ni se ha nombrado, sobre las posibles alegaciones o la nulidad del documento presentado para la ampliación de Ipurúa, donde Juan Luis Cristóbal Sendoya es el que hace las alegaciones pertinentes. Y como es términos muy jurídicos y bastante enrevesados, yo solamente me quedo con el final del documento que se dice, en definitiva, consideramos que al plan ahora expuesto le faltan documentos esenciales, debiendo el promotor hacer un esfuerzo de legalidad y dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa vigente, ya que de otra manera se estaría tramitando un documento viciado de nulidad.
Además, el propio contenido del plan contiene cuestiones controvertidas contenidas en el presente escrito de alegaciones que deben ser subsanadas o, en su caso, obviadas por no tener el plan especial rango bastante para abordarlas. Entonces, me parece que son términos muy fuertes sin conocer un poco la deriva de todo esto. No, deriva ninguna. Es decir, la Sociedad Deportiva Eibar presentó un plan especial para su aprobación, se hizo la aprobación inicial, se publicó el documento y se abrió un periodo de alegaciones y ha habido un particular que ha presentado alegaciones a ese plan. Y ahora los técnicos tendrán que resolver sobre las alegaciones presentadas por el particular. Un particular que se siente afectado y que entiende que el plan carece de una serie de requisitos o de criterios que debía tener incorporado, y lógicamente serán los técnicos municipales los que harán un análisis del plan especial, de las alegaciones presentadas, ver cuáles aceptan, cuáles no. Si no se acepta ninguna, seguirá hasta su aprobación definitiva y el particular tendrá otras vías para poder recurrir. Si se aceptan algunas, se tendrán que incorporar al plan o mejorarlo. Ya, pero precisamente no se trata de un particular cualquiera, es el representante de las madres concepcionistas y, por tanto, de las que han incoado la expropiación. Luego, no es cualquier particular el que ha hecho las alegaciones. Sí, es un particular afectado. O sea, yo no doy nombres porque es un particular afectado que entiende que está afectado y dentro de su legitimidad ha presentado unas alegaciones. Yo no voy a entrar a valorar todo este proceso porque creo que ni es el sitio ni es cuestión de hablar de cuestiones que superan lo netamente procedimental. Lo procedimental es que hay un plan especial y un particular presenta unas alegaciones y hay que resolver las alegaciones. Eso está en el procedimiento. Las tripas de todo eso creo que es aquí donde no se debe hablar de ellas aquí. Es que igual no se debe hablar de ellas porque son tripas de particulares que no tenemos por qué conocerlas o saberlas. ¿En qué sentido? No lo entiendo. Hay un particular, es decir, hay un particular que ha presentado unas alegaciones al plan especial de la Sociedad Deportiva Eibar. Se resolverán dándole o no la razón. Y ya está. Y tendrá sus consecuencias, lógicamente. Si se le da la razón, alargará el proceso, hará que el plan especial tarde más tiempo y las obras empezarán más tarde. Si no se le da la razón, igual acude a la vía judicial, pide la paralización, no sé qué. Igual en ese proceso nosotros ya somos propietarios de la parcela, con lo cual a ese particular igual ya le da igual. No lo sé, eso tiene un procedimiento y lo que estamos haciendo es cumplirlo. Quiero decir que estamos ante un tema para mí muy serio, sin más. Es muy serio. Una nulidad de todo. A ver, la nulidad la pide el particular. No significa que, oye, porque alguien pide no significa que es nulo. Vamos a ver el procedimiento y en su caso los técnicos municipales analizarán las alegaciones sobre el plan especial e informarán, y si dicen que efectivamente el plan especial carece de una serie de cuestiones que el particular ha alegado y hay que incorporarlas, se le instará a Eibar a que las incorpore. Y mientras tanto no se aprobará el plan especial. Importante, por supuesto. ¿Afecta a una obra importante? Por supuesto. ¿Afecta a un entorno importante? Por supuesto. Pero es una iniciativa que ha tomado la Sociedad Deportiva Eibar y que efectivamente en este momento ha sido sujeta a una serie de alegaciones de un particular, sin entrar a valorar. Es decir, es lo mismo ese particular que alguien anónimo, bajo nuestro punto de vista. Bueno, finalizaríamos el pleno, el público. No me acuerdo de su nombre. María Jesús. Antes has hecho el comentario de los ocupas que están en esta zona de Miraflores, que si tienen gallinas, tal. Usted ha estado ahí, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ser justos y vamos a decir quién más tiene gallinas en esas condiciones allí. Si no sé ni siquiera los que ocupan, o sea, lo que he visto es que está ocupada el terreno, ese es el tema. ¿Pero usted ha estado en Miraflores? Que sí, que yo he visto el terreno, pero no he subido a las chabolas, pero lo he visto desde la carretera, se ve todo el panorama. Bueno, pues entonces yo le digo que suba allí a Miraflores, porque yo subo prácticamente todos los días. Entonces, los señores estos que están de ocupas, sí, tienen gallinas, porque algo tienen que comer. Vaya usted y mire en las condiciones que hay otro tipo de gallinas. Y si no, vaya usted al Plus y mire en qué condiciones se tienen a cierto tipo de animales. Claro, pero para eso hay que ir allí. Uno no va al Trus a pasear, va a lo que va. ¿Vas a trabajar o vas a por cartuchos? Entonces lo que hay que hacer es ir al Trus y mirar en qué tipo de condiciones.
Entonces, hay que ir allí y mirar, ya que yo no digo que no sea ecologista o que no sea el partido tal, a mí me parece muy bien, pero hay que ir y mirar. Y a otros caseríos que usted sabe bien cómo se tiene a ciertos animales allí. Bueno, segundo, es para darle información, nada más, cada uno luego es libre. Hace, no sé si un mes o 15 días o 20 días el Ayuntamiento nos puso en Chonta un papel, una nota en los portales de que se iba a proceder al asfaltado de que no sé qué zona de Chonta, pero todavía seguimos esperando. El camión, o sea, las obras se han acabado y en Chonta no ha venido nadie a asfaltar. No sé el qué, porque a Chonta no le hace... Son tramos los que le hace falta asfalto, porque ya se hizo la otra vez. Pero se han puesto papeles informando de que tal día, a tal hora se iba a asfaltar y aquí no ha venido nadie a realizar ningún trabajo. Era simplemente ese punto de información. Y luego otra que tengo, para el concejal de servicios, me imagino que será... En el parque que hay a la entrada, el de arriba, el de Chonta, el de la canasta, ahí hay un póster que lleva un cable, que lleva los cables de, pues no sé si es de corriente o de telefonía, a la zona de los caseríos. Claro, ese póster todos los días se está haciendo así. Y al final, pues caerá y se llevará a alguien por delante. ¿Pero por qué está haciendo así? Hay que saber por qué el póster está venciéndole el peso. Porque en la zona de arriba la vegetación se ha colgado de los cables, de la luz, y está llevando el póster para abajo. Entonces, pero eso ya hace meses y meses y meses, y al final pues a alguien le caerá el palo en la cabeza. Gracias. ¿Vas a hablar tú? Si me dejas. Pero 5 minutos más. No, me cronometras, por favor. Buenas noches. Después de la última presentación de bases de subvenciones el pasado 22 de junio, realizado en este salón de plenos, la Asociación de Vecinos La Plazoleta ha presentado propuesta de modificaciones a las bases de subvenciones para la rehabilitación de los edificios de viviendas en el barrio de Chonta. Y nosotros queríamos que tendréis todos conocimiento de las propuestas. Primero, acortar los plazos de aprobación de las concesiones. Nos parece que son excesivos, es nuestro punto de vista. Segundo, flexibilizar los plazos de ejecución de las obras. En tercero, y esto creo que es importante, es implementar con ayudas adicionales a las comunidades que quieran uniformizar la visión global del barrio como se ha realizado en Moguel, preservando la imagen histórica. En vez de hacer individualmente las comunidades y darle la cara vista a cada uno la suya, pues tener la posibilidad de que alguno, dentro de esa oficina de información, se pueda visualizar una imagen más homogénea del barrio. La cuarta propuesta es conceder incentivos a los propietarios de los bajos que cedan un espacio para la realización de murales que visualicen los objetos industriales realizados en el barrio. Yo creo que sería importante seguir con el proyecto que estamos realizando. Y ahora lo más importante, un punto de que todavía está pendiente, el mes pasado también se trató, es sobre la Oficina de Información y Formación, que creemos que hay que dar respuesta. Nosotros la propuesta, y así lo vamos a presentar, las empresas contratadas para la realización de las rehabilitaciones pensamos que deben colaborar en los cursos que se impartan en la oficina que se va a poner en marcha en Chonta de Información y Formación, y que ya empresas que he contactado yo estarían dispuestas a contratar a los alumnos que asistan a los cursos. En las ofertas y presupuesto lo van a reflejar. Yo creo que sería importante que, aprovechando esta sinergia de la rehabilitación, por lo menos paliar los problemas, algún problema que tenemos de conseguir. Y si las empresas que van a rehabilitar están de acuerdo, yo creo que sería cuestión de aprovecharlo. Y el sexto punto es
propuestas de los cursos que se realicen, estos cursos de formación, pensamos que deberían estar relacionados con las rehabilitaciones a realizar en el barrio de Chonta. Cursos de instalación de SATE, cursos de energías renovables, paneles solares y calderas de biomasa, un poquito aprovechar lo que estamos comentando, de darle una vuelta y aprovechar, que sería algo importante para todos. Tenemos una oportunidad, ya finalizo, única e irrepetible para realizar un proyecto diferenciador que la mayoría de las comunidades quiere acometer. Y digo la mayoría porque el 80% está pensando en rehabilitar. Yo pienso que con una buena información y entre todos podíamos conseguir que este número subiría hasta el 95%. El compaginar la rehabilitación con la formación y el empleo puede marcar una línea que puede repetirse en otros barrios. Como he oído comentar algún portavoz de formaciones políticas, el problema que tenemos de rehabilitación y de regeneración en los barrios cuando se ha hablado de la IT, la Inspección Técnica de Edificios. Compaginando la rehabilitación con la memoria histórica del barrio, con el objetivo de lograr que Chonta, y este es el objetivo que pretendemos la Asociación de la Plazoleta, sea un enclave turístico. Está en nuestra mano organizarnos para cumplir este objetivo. Y yo creo que tenemos los mimbres, y ahora mismo que tenemos en marcha este proyecto de rehabilitación y que están interesados los vecinos del barrio, como ya demostraron los que vinieron aquí a enterarse, y creo que si somos claros, y aquí se ha hablado mucho de la transparencia, podemos lograr una cosa que nos orgullezca a todos, y que estas disputas que oímos una y otra vez en los plenos, por lo menos sea el inicio de que ese punto de inflexión, de que en las comisiones también se aborde y se hable adecuadamente y tengamos todas las informaciones pertinentes. Y nada más. Buenas noches a todos. 7 minutos ha estado, ¿eh?